decir que trata de personas por la desaparición. Claramente estamos de acuerdo y conforme a derecho, lo que manifiesta también el doctor Fernando Burlando, que tuvimos también una entrevista. Loan lamentablemente no aparece, que hay amenazas, que hay vinculada gente del poder como un comisario, como gente realmente de mucho poder. Y los más vulnerados son las víctimas. Camila no declaró antes porque es una persona que bueno, no está asesorada y aparte nadie la citó. Estuvimos con la familia desde el día 1 y había contraposiciones entre ellos. ¿De qué tipo? Y de horarios, tiempos, pero más de eso. ¿Con el padre? No. ¿Ustedes creen que la Adelina está involucrada en esta red de trata de personas? Y no lo descartamos nada, hoy por hoy no descartamos nada. Yo creo que si investigan bien, caen muchos más. Y la camioneta estuvo acá, ¿cómo no se da el rastro del choque acá que estaba la camioneta? O allá cuando salí. En la curva. Claro, pues iba allá. ¿Vos negás entonces esta versión? No, esa es mentira, la peor mentira eso. No, la Adelina, ¿dónde dice específicamente? Vos estás parado acá, de ahí salís de la casa de donde se dio el almuerzo. ¿Dónde dijo la Adelina que atropellaron a Loan? ¿Acá, allá? No, verdad que no sé, según me dijeron que fue allá, pero se va a ver allá, el rastro, ¿cómo no sabe? Ajá. ¿Ustedes no escucharon ninguna frenada, absolutamente nada? No. ¿Y pudo haber escuchado a la Adelina si estaba con ustedes? Y pudo haber escuchado, ¿cómo que no? Pudo haber escuchado decir. Sí, y los demás que andaban por acá ya. ¿El Loan es hijo tuyo? Sí. ¿Hijo biológico tuyo? Sí. No tenés ninguna duda al respecto. No. ¿Por qué no? Te pregunto porque hablamos recién con Catalina y nos dio una versión de un problema familiar, de dudas respecto a la paternidad tuya de Loan. No. Disculpame que te lo pregunte así, pero nos lo dijo ella y te lo tengo que preguntar. No. ¿No se lo pudo haber llevado una persona que cree que es el padre? No. No es peor mentira eso. Muy buenas noches, estamos arrancando QR, enseguida nos metemos en todos los temas habituales de nuestro programa, enseguida vamos a conversar sobre el momento económico del gobierno de Javier Milei, viene Carlos Heller, al mismo tiempo diputado nacional, también como presidente de un banco, para ver cuál es el mensaje que el mercado le está dando al gobierno. Vamos a hablar también sobre una agenda que parece olvidada, hay todavía 5 personas que están detenidas por haber ido a protestar en aquella movilización contra la ley bases en Congreso. Vamos a hablar de todos estos temas, por supuesto, pero queremos ofrecerles nuevamente un resumen de la desaparición, del caso, de la investigación por la desaparición de Loan Danilo Peña. Un tema que nos preocupa y mucho y que, más allá del seguimiento cotidiano y permanente de nuestra señal, nos parece que siempre es bueno tener en algún momento alguna suerte de resumen, cuáles son las novedades. Es un caso que todos los días parecen ser el día D, porque aparecen nuevas versiones, porque aparecen nuevas tensiones entre distintos abogados que están representando distintas partes, entre la justicia federal y la justicia de la propia provincia de Corrientes, cortocircuitos políticos, molestias por parte del gobernador Valdés respecto de cómo se está señalando desde el gobierno nacional, desde el Ministerio de Seguridad, la posibilidad concreta de investigar a fondo, distintas integrantes de las familias que están permanentemente opinando o dando nuevas declaraciones con distintas versiones. Y la verdad es que todavía no hay ninguna hipótesis que cobre mayor fuerza que las demás. Y esta es la desesperación, esta es la sensación que de alguna manera tiene la sociedad argentina sobre un caso que representa tantos otros. Serán en las próximas horas 20 días de la desaparición de Loan Danilo Peña. Y aquí estamos, siempre con la mirada urgente respecto de lo que pueda ocurrir, respecto de las novedades, con una mirada muy precisa. Y en instante tendremos, por supuesto, la posibilidad de hacer un resumen, insisto, de lo más importante del día. Así arrancamos QR, estas son las voces del día. Para mí es un hipócrita. Y mirá el video cuando él vota a favor de la eliminación del impuesto a las ganancias. Me parece que van a tener que ser más claros con el mercado y tener un plan por un poquito más armado. El padre de la convertibilidad también es el responsable que hayamos tenido la peor crisis de toda la historia en 2001-2002, porque no vamos a creer que de la Rúa fue la causa de por qué tuvimos la peor crisis de la historia. De voir
de voir quelle direction notre pays prend, avec un grand soutien à un parti qui est contre nos valeurs, les valeurs de vivre ensemble, les valeurs de respect. Todas las políticas que nosotros creemos que son buenas para la Argentina, que propone el presidente Milei, en el Congreso las acompañamos y eso se tiene que fortalecer. El tiempo dirá si eso termina en una coalición electoral. Yo creo que el viernes se anunció una especie de plan Bonex para los bancos, con otro nombre, con otro tipo de deuda para la compensación, pero es lo mismo que hizo Herman González. Puede pasar que el presidente de manera muy arbitraria tome una foto tomada en las propias redes sociales de la radio, una actividad pública de un laburo que estamos haciendo, y que eso te genere odios, señalamientos, que no importa, porque eso no es digamos, discutir el fondo del asunto, sino el señalamiento. Ese abandono del gobierno nacional no puede ser sustituido por los gobiernos provinciales, porque por algo somos un país, se llama Argentina, y hay que gobernarlo acorde a los derechos que garantiza nuestra Constitución Nacional. Una muy breve reflexión, pero sobre un episodio que se va repitiendo, es decir, episodios que se van reiterando en la Argentina del gobierno de la Libertad Avanza, y son episodios que tenemos que hacer permanentemente un esfuerzo para no naturalizar. Tiene que ver con la preocupación del gobierno, o uno podría decir la preocupación del presidente Javier Milei, por la capacidad que tienen ciertas figuras públicas de llegar, de interpelar, de mantener con oídos abiertos a las ideas que expresan sobre lo que pasa en todos los días, en un sector de la sociedad que podemos denominar como el famoso tercio fluctuante. ¿Qué es el tercio fluctuante? Bueno, es a veces un 30%, un poco más, un poco menos, de un sector de la sociedad que no tiene una idea muy férrea respecto de las polarizaciones en la vida política de la Argentina. Y que en una elección puede haber votado, no sé, Cristina Fernández de Kirchner, en otra puede haber votado Mauricio Macri, Alberto Fernández, luego Javier Milei, pero que es, insistimos, una porción de la sociedad que va sintiendo el momento, que va escuchando argumentos, pero sobre todo con una emocionalidad muy a flor de piel, y va determinando no solamente su voto, sino también el acompañamiento o no para un gobierno o para un momento de cada gobierno. Bueno, hay ciertas figuras públicas que tienen capacidad de llegar a esos sectores, y esto es lo que percibe el gobierno de Javier Milei, y esta es la preocupación que puede ser una de las razones para que existan estos señalamientos permanentes sobre, a veces son artistas, Lali Espósito, a veces son dirigentes políticos que a priori pueden estar de acuerdo con las políticas de un gobierno liberal como el de Javier Milei, pueden ser especialistas, técnicos, y pueden ser también, como es el caso por estas horas, de colegas periodistas. Es a veces tomado todo esto como una suerte de entretenimiento, como un consumo de entretenimiento. Bueno, se pelean determinadas personas con el gobierno también lo hace, lo expresa en redes, pero es mucho más grave que eso. En este caso, insisto, le toca nuevamente a colegas, pero no es un problema corporativo. De hecho, paréntesis, son colegas que pueden estar preguntándose a esta hora, yo no sabía que yo era periodista militante. Y es grave, no es solo un momento de entretenimiento de consumo de noticias, es muy grave, ¿por qué? Porque apunta a esto que tenemos como consigna de la apertura del programa del día de hoy, a disciplinar. Y es muy grave no solamente porque invita a una suerte de autocensura, es decir, antes de emitir una opinión sobre las acciones del gobierno, lo pienso dos veces. ¿Por qué? Y porque el presidente me señala, y atrás del presidente viene todo un ejército de trolls, de usuarios en redes, en este momento donde es tan importante esa manera de comunicar y construir la política, que me terminan crucificando. El presidente dice y argumenta que yo no tengo derecho como presidente, también un ciudadano, a contestar cuando veo que alguien no dice lo que a mí me parece o que está equivocado, o eventualmente yo creo que miente. Sí, por supuesto que tiene derecho el presidente, este y cualquier otro. El problema es, insisto, desde ese lugar de poder, esta invitación a la autocensura la próxima vez que a alguien se le ocurra tener una mirada crítica. Pero no es solamente la autocensura o el cercenamiento a la libertad de expresión. También es el recorte, el derecho a la información
de la ciudadanía respecto de esas voces. La ciudadanía tiene derecho a escuchar esos matices. La ciudadanía tiene derecho a escuchar esas otras opiniones. Esta es la gravedad del asunto, que insisto, episodios que se siguen reiterando y que están a riesgo de ser naturalizados. ¿Cuál es la máxima expresión de esto que estamos mencionando, de ese disciplinamiento? Bueno, las calles vacías en momentos del mayor ajuste de la historia de nuestro país, tal cual el gobierno lo flamea como bandera. Y hay que hacer una advertencia para cerrar sobre este tema. Una advertencia a este gobierno, a este presidente y a los próximos que crean que esto efectivamente puede funcionar. Si esto eventualmente genera algún bajar el volumen a las críticas sobre lo que hace el gobierno, sepan que es apenas un momento. La sociedad argentina no es una sociedad que se calle. La sociedad argentina no es una sociedad que se aguante mucho tiempo ni que ponga bajo la alfombra las cosas que le molestan. Puede ser una pausa, puede haber un momento de silencio, puede haber un rato de calle vacía. Pero la sociedad argentina en algún momento dice basta. Bienvenidas, bienvenidos, así arrancamos QR. Busco destruir tu reputación para que no seas un interlocutor válido o una persona que critica de una manera honesta intelectualmente hablando. Sos simplemente alguien cuya categoría se ve denigrada, entonces ya no sos interlocutor válido y honesto para la discusión. Este es el mecanismo, básicamente. Entonces, digo, no hay que tomarlo personal, es eso. Pero lo que buscan es que se vuelva personal la discusión y desacreditarte en tanto persona, me parece. Hay algo de cierta intencionalidad como un escrache, ¿no? Y entonces eso significa que genera un clima en el cual por ahí, y lo dijo, la que lo dijo de alguna manera fue Mirta Legrand, dijo, no, yo no quiero hablar porque después te caen encima. Entonces la idea es que si vos mantenés tu independencia, crítica respecto al gobierno, como es nuestro trabajo como periodistas, eso tiene un costo. Ese costo tiene que ver con que puede pasar que el presidente de manera muy arbitraria tome una foto tomada en las propias redes sociales de la radio, una actividad pública de un laburo que estamos haciendo, y que eso te genere odios, señalamientos, que no importa, porque eso no es, digamos, discutir el fondo del asunto, sino el señalamiento. Entonces, ¿cuál es el costo de mantenerse crítico? Buenas noches también para todos mis compañeros y compañeras. ¿Qué dice Martín? Hola Fer, Irina, Hernán Lecher. Bueno, como les decíamos, enseguida viene Carlos Heller. Vamos a analizar el momento del programa económico de Javier Milei. Vamos a conversar, por supuesto, también sobre la construcción política desde la oposición, porque hablamos del oficialismo e inmediatamente en espejo hay que pensar qué es lo que está haciendo y construyendo y pensando como alternativa a la oposición, pero cumplo con lo prometido, nos vamos a Corrientes, está Cristian Balbo, nuestro colega allí en vivo para hacer un balance, un resumen del día del caso de la investigación por la desaparición de Loan Danilo Peña. Hola Cristian, ¿cómo te va? Muy buenas noches. Buenas noches, Pablo, colegas. Loan, día 19. Hoy en la jornada hubo más rastrillajes. El clima ha acompañado a lo largo de todas estas jornadas, pero el resultado, lamentablemente, una vez más, es negativo. No dan con Loan. Lo cierto es que también hubo mucha actividad judicial, lo que es la Fiscalía Federal de Goya, a 74 kilómetros de este poblado 9 de julio, donde se lo vio por última vez a Loan el pasado 13 de junio, en aquel almuerzo que tuvo con sus familiares y quedó registrado en esa fotografía. Pudimos hablar por primera vez de manera periodística con el fiscal federal, Mariano de Guzmán, quien nos adelantó que el objetivo es llegar a la verdad, puntualmente, y encontrar a Loan, y que se está trabajando en la lógica de avanzar con las pericias que van a ser fundamentales para determinar qué fue lo que ocurrió en aquella jornada. Las pericias tienen que ver con los celulares, son 17 celulares que se secuestraron, van a ser muy importantes los 6 que le secuestraron a Laudelina, la tía de Loan, que declaró en sede judicial pero provincial abonando la hipótesis del accidente. Por otro lado, también va a ser importante el entrecruzamiento de llamadas, son al menos 20 entrecruzamientos que hubo, pero lo cierto es que a esta hora, y en base a una declaración fundamental que hubo de hoy que fue de la prima de Loan, hablamos de Camila
la principal hipótesis que maneja, exacto, Camila, la principal hipótesis, Pablo, que maneja hoy el fiscal, en base a lo que pudimos conversar con él, es la de secuestro para explotación. Hablamos de trata de personas, hablamos de una organización delictiva que actuó. A ver, Cristian, este es un dato muy importante. Este es un dato muy importante el que das, Cristian, porque el fin de semana el gran impacto lo tuvo la declaración de la tía de Loan, Laudelina, que decía, bueno, en realidad lo atropellaron a Loan con la consecuencia mencionada durante todo el fin de semana. Y vos lo que nos contás hoy es que el fiscal, en virtud de la conversación que pudimos tener desde A24 con el fiscal, vuelve sobre la idea de Loan como víctima de una organización de trata de personas. ¿Esto quiere decir que las distintas pericias que se realizaron descartan la posibilidad de un accidente o de que haya sido atropellado Loan? Hay que esperar el resultado de las pericias sobre la camioneta, sobre todo la mancha roja que hay en la rueda delantera derecha y también el golpe que tiene en el paragolpe. Pero lo cierto es que, en base a lo que pudimos averiguar, hay secreto de sumario. En primera instancia hay que decirlo esto, Pablo, hasta el próximo viernes. Está muy bien. Esto se puede extender por 10 días más. Pero hoy, por ejemplo, el doctor Fernando Burlando estuvo haciendo una reconstrucción en el lugar, en el punto cero. Fue al Naranjal, fue a La Tapera, estuvo en la casa de Catalina, de la abuela, estuvo con José, con el papá, haciendo todo este recorrido desde muy temprano y hasta que bajó el sol. Y puntualmente lo que nos dijo el doctor Burlando es que esto fue premeditado, que él no tiene duda. Inclusive llegó hasta un lugar donde él presume que por ahí lo secuestraron a Loan y se lo llevaron de la casa de su abuela, de Catalina. Por otro lado, también aparecieron abogados defensores de la Fundación Lucio Dupuy para con Camila, que son especialistas en trata de personas. Y ellos están convencidos que detrás de esto hay una organización delictiva que hizo la lógica premeditada de secuestrar a un menor. No iba a ser Loan el objetivo del botín, iba a ser otro menor que había participado de ese almuerzo, porque recordemos que la mamá de Loan nos había adelantado que no iba a asistir él a ese almuerzo. Claro. Pero lo cierto es que todo da a entender que en ese almuerzo hubo mentes que tenían como intención llevarse a un menor. A ver, Cristian. Le tocó a Loan, que hoy está siendo buscado hace 19 días. Muy importante respetar el secreto de sumario, muy importante respetar las distintas hipótesis, pero ninguna con un elemento como para decir esto es lo que pasó, ni sugerir, ni arriesgar otro tipo de hipótesis. Solo quiero preguntarte si se pudo comprender a lo largo de la jornada por qué Camila, prima de Loan, toma la decisión de ir a declarar. ¿Esto quedó claro? Sí, a ver, lo que hizo el fiscal federal de Guzmán es avanzar sobre el círculo primario, Pablo. Primero con los padres, después con los hermanos de Loan y ahora el turno de la prima política de Loan, porque en realidad el marido es sobrino de José, el papá de Loan. Ella tenía intención de acercarse a sede judicial. El tema es que en una condición muy humilde apareció la Fundación Lucio Dupuy, que se dedica justamente a investigar en profundidad el tema trata de personas. Muchas veces rescatan a niños en esta situación, otras veces el resultado es negativo. Acá todavía el final está abierto con Loan, aunque hayan pasado 19 días. Sí. No descartan que esté con vida. Esto es lo cierto, aunque parece algo ya que no pueda llegar a ocurrir. Se sigue investigando la posibilidad de que Loan esté con vida. Acá tenemos más de 300 efectivos, fuerzas federales, con un despliegue inédito. Hoy vi, por ejemplo, 2 micros ploteados de la Policía Federal Argentina, Pablo, con más de 70 efectivos. Siguen los drones trabajando en el territorio. Mañana va a haber nuevas pericias, mañana va a haber nuevos rastrillajes en localidades a 30 kilómetros del punto cero en San Roque, por ejemplo. Daría la idea, mirá lo que te voy a decir, que el 9 de julio este pequeño poblado fue intervenido. Y te abro el juego con la lógica de intervención, porque es otra versión que hay de posibilidad de intervención provincial. Bueno. Pero si hablamos a nivel 9 de julio, hoy 9 de julio es una localidad intervenida por las fuerzas federales. Todos los puntos relevantes en materia de investigación de este caso, las casas de los imputados, los domicilios de los testigos, tienen efectivos de fuerzas federales de custodia. Bien. Prefectura, Gendarmería o Policía Federal. Cristian, gracias como siempre, gran trabajo. Nos viene muy bien a esta hora de la noche un resumen de una causa que nos tiene en vilo y que por supuesto esperamos haya novedades concretas lo más pronto posible. Un gran abrazo e insisto, gran trabajo. Hasta luego, gracias. Bien, Cristian Balbo, desde Corrientes. Bueno, nos vamos a ir metiendo de a poco en uno de los temas del día. Venimos conversándolo ya desde hace bastante tiempo, sobre todo con Fer Cerolini. Las veces que Fernando nos dijo, che, en trabajo
de la producción del programa durante la jornada. Atención con el dólar, ¿qué va a hacer el gobierno con el dólar? Cada vez hay más preguntas. Bueno, llegó un momento en que ayer abrimos el programa y dijimos, no le creen, al gobierno no le creen. Respecto sobre todo de la última conferencia de prensa del ministro de Economía, Luis Caputo, del viernes pasado. Vamos a tratar de repasar las novedades del día con Hernán Lecher. Enseguida viene Carlos Heller y algunas voces que hoy metieron algo de ruido también respecto de esa conferencia el viernes de Luis Caputo. Yo creo que el viernes se anunció una especie de plan Bonex para los bancos. Con otro nombre, con otro tipo de deuda para la compensación, pero es lo mismo que hizo Herman González con el plan Bonex, porque se pasa deuda que es del Banco Central al Tesoro, y los Bonex eran del Tesoro y pasaron a ser parte de los bancos. Entonces, yo creo que eso es lo que no gustó a los mercados, y no fue traducido así por el periodismo, por los políticos, pero yo creo que uno, analizándolo con frialdad y bien, ese es el resultado que hemos tenido. Por eso que generó tanto ruido, porque no era lo que el gobierno esperaba, que hubiera una reacción mejor de todos los sectores por la salida del plan, de la plan bases, del plan fiscal, y que todo iba a andar muy bien, y que iba a bajar el riesgo país, y que iban a subir las acciones, y que los bonos iban a aumentar también. Todo eso no se dio porque justamente no era lo que estaba esperando el mercado que se diera. A lo mejor también esperan alguna devaluación, posiblemente, no sé, pero ya sería un tema de opiniones eso. No me gusta traer opiniones. Bueno, después Orlando Ferreres matizó un poco aquello del plan Bonex, remite a otro momento, dijo era otra situación, eran otros los actores en juego, era otro el contexto, pero hizo ruido esta definición y sobre todo esto último, tratar de interpretar qué era lo que estaba leyendo el establishment económico. Hernán, buenas noches otra vez. Buenas ¿Novedades noches. de hoy o los datos de hoy? Segundo día picado, el dólar muy cargado también en el día de hoy. Ayer había subido, fíjate, Jorge, no para, lo poníamos ayer. Bueno, no para. Ayer había subido aproximadamente 3% el blue, hoy volvió a subir aproximadamente 2%. Los dólares bursátiles se movieron más o menos igual. Este es el ilegal. El dólar está bien. Que denominan ilegal, sí, efectivamente. Los otros, el CCL y el MEP, más o menos estuvieron en estos valores, pero pegó un saltito. ¿Vos te acordás que ayer había cerrado 1.405? Sí. Arrancó la jornada subiendo a 1.430, luego se quedó básicamente en este valor, pero obviamente cayeron los bonos y demás. Obviamente el mercado está preocupado respecto de varias cuestiones que habíamos charlado en el día de ayer. Algunos hoy preguntaban, y algunos se animaban hasta a tuitear, yo vi alguna nota y demás, con un planteo de decir algo que había pasado antes, que se había especulado antes, que esto era una decisión casi autoinfringida del gobierno por una razón. Vos sabés que el que liquida, el exportador que liquida el blend. ¿Qué es este famoso blend? 80 al oficial, 20 al CCL. Si sube el CCL, es un atractivo a que liquide. Sí. Yo la verdad les dije al que me preguntó eso, dije, es un montón. En este momento... Parece mucho riesgo. A ver si entiendo bien. La conspirativa es que inyecta el ilegal, el paralelo, el blue, como para que suba el otro también y sea más atractivo ir a ese 80-20. Claro, para liquidar. Bueno, no, la verdad que no. En este momento no. Y se nota por el comportamiento de los actores. La otra vez tampoco había sido por esto, pero uno podría decir, bueno, quizás el gobierno cuando se animó a bajar la tasa que mostrábamos ayer, allá por el 13 de mayo, que bajó tanto la tasa, y alguno especulaba con que había sido demasiado audaz, pensando en que eso le podía salir bien. No le salió tampoco bien en aquel momento, pero creo que ni eso hay. Bueno, esta es la evolución, lo cortamos en el 3 de junio, no vemos justamente el incremento de eso que mencionaba recién, pero fíjate cómo ha sido la curva de los últimos días. Bien, esta curva, estos dos valores, tienen que ver, son la respuesta básicamente a lo que sucedió el día viernes y que se están reflejando en el dólar blue ahora. Hoy leía también algunos artículos y demás. ¿Qué puede hacer el gobierno si quiere parar esto? Puede dejarlo correr también, qué sé yo. Por lo que dice el gobierno, hay un poco de opiniones encontradas. Esper dijo, bueno, no lo voy a criticar, pero bueno, es un problema. Algún otro dijo, no pasa nada. Adorni hoy a la mañana dijo, no vamos a hacer nada y demás. Me parece que no tienen Citó claro... a Fidel Castro hoy, Adorni.
a la mañana. No se priva de nada. Citó a Fidel Castro, una frase de cuando estaba detenido por el asalto al cuartel Moncada. No importa. ¿Qué estamos viendo? Esta es la línea de evolución. Este es el dólar blue. Si hacemos el CCL, vamos a encontrar más o menos algo parecido. Ahora, hay una conjunción de cuestiones que tienen que ver con esto. La primera es la apreciación cambiaria. Pero la apreciación cambiaria en la que estamos viviendo en este momento, que lo mencionábamos ayer, estás en valores similares a cuando Milei asumió. Es más, si le aplico los términos de intercambio, estoy peor todavía, con lo cual todo el mundo está mirando, ¿no? Compras dólares. Hoy compraron 2 millones de dólares. Sí. 2 millones de dólares, nada. Con lo cual todo el mundo está mirando para las reservas, eso. decís. Para las reservas. Sí. Ahora, una razón es el crawling peg. Yo estoy devaluando al 2% con una inflación que es mayor. Entonces me hace o me genera un proceso de apreciación. Pero fíjate, vamos a la placa siguiente. Hay otros procesos que en general se mencionan menos, pero que son igual de importantes o que también tienen un efecto. Fíjate en la placa que sigue, si podemos mostrarla. Brasil devaluó en el último tiempo, en los últimos 2 meses. ¿Esto qué es? Es el tipo de cambio. En general uno lo compara contra el dólar. Pero en realidad hay que compararlo con los socios comerciales. Acá más o menos pusimos los principales socios comerciales. Chile lo puse como referencia. A ver si entiendo. Que tu tipo de cambio sea eficiente para el comercio con aquellos países con los que tenés relaciones comerciales. ¿A eso te referís? ¿Se encarece o no? Bien. En relación a tu inflación, la inflación de los otros países? Y me imagino que eso lo manejás en función para hacer un mejor negocio, para saber cuándo podés vender más o ¿no? Sí, si te vas apreciando mucho, supongamos que Brasil devalúa, se te complica. Que pongo el ejemplo no al azar, porque Brasil de hecho devaluó un poquitito y en los últimos 2 meses nosotros perdimos 11% o nos encarecimos 11% respecto a lo que es producir en Brasil, básicamente. Con lo cual, bueno, Brasil te demanda menos de repente. Este es el problema que además se refleja en el nivel de actividad económica. Este es un tema muy importante. Hoy lo escuchaba a Feletti en una radio, me dijo una cosa interesante. Dice, nos peleamos con Brasil, ¿no tendríamos que estar discutiendo esto, por ejemplo? ¿Cómo hacemos para coordinar y que la Argentina no se quede rezagada? Bueno, porque Brasil es destino de nuestra... Creo que Brasil y Chile son los destinos más importantes de lo que producimos, Brasil lejos. Por ejemplo, nuestras pymes, etcétera. Sí, Brasil lejos. Brasil, Estados Unidos, China y Europa, te diría, me animo a aseverar, el 80% seguro de las exportaciones. Y otra cuestión que también refleja el atraso cambiario, el atraso cambiario, es qué está pasando con los consumos de tarjeta de crédito. ¿Qué pasaba con los consumos de tarjeta de crédito? Bueno, en realidad comprar con tarjeta resultaba más caro que, por ejemplo, comprar al MEP o incluso al Blue. Entonces, medio que había caído las operaciones con tarjeta. No era atractivo, te convenía irte, si te ibas afuera, comprabas Blue y te lo llevabas en el bolsillo. No tarjeteabas. Bueno, mirá lo que está pasando. ¿Ves cómo sube? Eso es aumento del consumo en dólares en tarjeta de crédito. Exacto. ¿Y por qué pasa eso? Básicamente porque subió tanto los dólares paralelos que ahora ya el diferencial con el dólar tarjeta casi que desapareció. Entonces, bueno, no voy a comprar el Blue, directamente tarjeteo. Esto es lo que también en buena medida refleja el atraso cambiario que estamos mirando. Una última cosita. Yo me fui a fijar, no trajimos la placa, pero me fui a fijar porque hoy miraba un informe del Banco Provincia y me pareció una gráfica muy interesante que mostraba las compras del Banco Central, que las mostramos acá, se cayeron estrepitosamente, y mostraba la curva de liquidación de la cosecha. Cuando vos mirabas la liquidación de la cosecha, estaba en valores similares, yo me fui a fijar al Banco Central, en valores similares al año pasado. 2 cosas ahí. Primero, vos me dirás, bueno, pero el año pasado tenía sequía. Sí, claro, estás liquidando menos. Pero en esa gráfica había también una curva que era el resto de los dólares de los demás sectores que inyectaban en el mercado abierto. Y se caía también estrepitosamente. Entonces fui a indagar qué pasaba. En los primeros meses de este año, en realidad en marzo, en abril, hubo una cierta ventaja en ese mercado, que es que básicamente las energéticas tomaron créditos en el exterior. Estoy hablando de una empresa privada y la otra de IPF. Tomaron unos 500, 600 millones de dólares. Claro, eso se te inyectó en el mercado cambiario. En mayo no lo tuviste, en junio no lo tuviste y te cayeron las liquidaciones de dólares en el mercado. Bien, con lo cual cuando fuiste a comprar había menos dólares en el mercado. De hecho, hoy se operaron creo que 270 millones. Eso agravó la situación. Cuento esto para no quedarnos solo con la película de ayer de la apreciación y ya, que es el eje principal, pero que tiene como trasfondo esto que acabamos de explicar. Pregunta o aporte, Fer, y nos vamos ya, Heller. Sí, el tema del dólar turista. La gente está viendo, ha bajado el ingreso de turismo mucho más que la salida. Pese a que la Argentina está en crisis,
como está tan cara, nadie viene, y el que va a viajar dice, che, por la misma plata me voy afuera. Entonces, el que piensa viajar está eligiendo a veces, por más que no tenga mucho dinero, un viaje al exterior. Lo que está diciendo Hernán es muy interesante. ¿Por qué? Porque el dólar turista está en 1.492. Primero, al ritmo que viene, si vos lo gastás hoy y lo pagás en un mes, capaz que pagás menos. Que si pagás menos que si pagás con el dólar billete. Sí. Y además, se reinstala ahora el impuesto a las ganancias. Y acá tenés devolución del impuesto a la ganancia en este dólar. Entonces decís, che, me tiro el lance y que me devuelvan ganancia después. Porque me van a devolver, capaz, se acerca más a un dólar de 1.100 o 1.200. Bueno. Entonces, eso por un lado. Y por otro lado, vos tenés que pensar que hoy compraron 2 millones de dólares. ¿Sabés cuánto se operó hoy? ¿Cuánto? 750 millones de dólares. Hoy se operó un montón. No les quedó nada, porque tienen tanta deuda con los importadores que no les queda nada. ¿Y el 9 de julio qué pasa? ¿Qué pasa el 9 de julio? El pacto. No, pero hay otra cosa. Es el pasa? pago de los soberanos. Se pagan 2.800 millones de dólares. Muy bien. Argentina va a tener una caída en las reservas de 2.800 millones de dólares. Con todos estos datos nos vamos a la charla, al encuadre político-económico que nos va a ofrecer Carlos Heller. Y antes escuchamos a Espotorno, que es un asesor de Javier Milei en términos económicos. Estuvo aquí ayer en este canal, charlando en el programa de Maxi Montenegro. Le hacía una pregunta a nuestro compañero Hernán Lecher. Escuchen esta reflexión. ¿Está atrasado el tipo de cambio? Yo lo que creo es lo siguiente. Creo que el tipo de cambio oficial puede ser que esté atrasado, realmente. No es un atraso para mí súper preocupante. ¿De cuánto? Y estamos hablando... Mira, está haciendo el cálculo histórico. El tipo de cambio promedio histórico, desde que Argentina, tengo datos, que es de 1868 hasta ahora, a precio de hoy es un tipo de cambio de 1100, una cosa así. O sea que si está atrasado 900 contra 1100... Es un 15-20%, puede ser, pero hemos tenido trazos mucho peores que Argentina, 15-20% está dentro de un margen de maniobra. Ahora, el tipo de cambio libre seguro no está atrasado, ese seguro no está atrasado, y ese es el que se movió. Por eso para mí el movimiento del tipo de cambio de hoy es del tipo de cambio libre sobre todo. Entonces, no me parece que se deba tanto al atraso, sino a otros problemas de estas cosas de, che, ¿cuándo salimos del cepo? De esa serie de preguntas que se está haciendo el mercado y que esperaba tener una respuesta el viernes, y el viernes el gobierno le dio un programa que no está, otra vez, creo que es una medida que es correcta, pero una medida que perfectamente la podía hacer con una reunión en los bancos, ¿viste? Buenas noches, Carlos, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias por venir. Gracias por invitar. ¿Es compleja la escena o es muy clara la escena de lo que le está pasando a Milei con los dólares y lo que observa el establishment económico? No sé si la puedo definir en términos de sencilla o compleja. Yo lo que creo es que estamos poniendo todo el foco en los síntomas sin tal vez buscar cuál es la enfermedad y tal vez discutir el fondo del problema, de qué está enferma la economía argentina. Entonces yo creo que... El síntoma sería, por ejemplo, la ampliación de la brecha. Eso sería un síntoma. Hay un montón de síntomas, pero yo siempre digo, la inflación es como la fiebre de una persona, un síntoma. Entonces la gente no se enferma de fiebre, tiene fiebre y va al médico para ver de qué está enferma. Y no hay que tratarla de fiebre. Puede ser que haya que darle algo para bajar la temperatura, porque el síntoma te puede matar también. Pero el problema de fondo es encontrar la enfermedad. ¿Y para vos cuál es el problema? Y la enfermedad es todo el sistema productivo, impositivo, etcétera, etcétera, que hace que nos dé. Los datos que tenemos del semestre es que cayó la recaudación. La recaudación que cayó porque bajó la actividad económica, porque bajaron todos los impuestos que tienen que ver con la actividad económica. Es decir, que tenés una economía que en términos reales se achica. Y que genera menos. Y que genera menos, y que tiene más deuda, y la deuda cada vez pesa específicamente más. Y es más difícil de pagar, y eso es lo que genera esta cosa del atraso o el no atraso, es decir, porque una cosa se va vinculando con la otra. Entonces, ¿por dónde empezar? Por eso digo, porque toda esta discusión... Ahora, esto que nos decís que es el problema profundo, lo que nosotros solemos denominar los mercados, hacer la aclaración que vos quieras sobre eso, lo están leyendo también, y esa es la razón por la cual la volatilidad financiera que estamos viendo.
Sí y no, qué sé yo, a ver, porque los mercados hacen su juego también, especulan. Esto de creer que porque tienen coincidencia ideológica le van a jugar a favor y le van a dar los recursos que necesita, me parece que es una lectura como mínimo superficial. Los mercados quieren hacer negocio y buscan el máximo negocio. Lo que mostraba Hernán recién del tipo de cambio, a mí me permite decir, mirá, el tipo de cambio más o menos está como cuando llegó Milei. Es decir, si la devaluación que le exigieron era de esa magnitud, hoy tendría que estar en un escenario parecido para satisfacer lo que los mercados le demandan. Sí. Porque el cambio de precios relativos te lleva a esa situación. Entonces, ahora, si vos lo querés resolver ajustando, vas a seguir hasta el infinito, no tiene solución. Hay que entender que el ajuste no puede ser el camino. Vos necesitás ir por el camino contrario, al revés. Tenés que buscar cómo hacer para que esta economía se expanda. Mirá, vamos a lo más irritante. Perdón que te interrumpa, Carlos. Si esto es así, porque una parte de las críticas es, este programa no es consistente, ¿no es cierto? Otra parte no es... Se le puede decir de todos lados eso, claro. Exactamente. Sí. Otra parte de las críticas es, este programa es injusto y no es consistente. Claro. Las dos cosas que me parece que es lo que vos encarnarías como corriente. Ok, ahora, ahí puedes decir, ¿habría qué tal cosa? Pero ya agregaría una tercera, ¿tenés alguna disculpame. chance? No, yo diría, es injusto, inconsistente y no viable. Por eso, bien, ok. Porque si al final le pudiera funcionar, vos decís, bueno, es injusto, nos va a poner No, claro, cuando yo digo inconsistente digo es no viable. Sí, en ese sentido, tal cual. Ahora, con Milei es inevitable que sea así, por otro lado. Y él está... Y el tipo lleva 6 meses y pico de gobierno, 7. A ver, Milei, si hay algo que parece denotar, es absoluta convicción en lo que quiere hacer. Porque, a diferencia de otros políticos, presidentes, digamos, neoliberales, que tuvieron pensamientos parecidos, que lo escondían, él lo convierte en virtud. Sí, pero más o menos, porque a la vez, perdóneme, ¿no? Sí, sí. Primero hablaba de dolarización y de destruir el Banco Central, ahora dice que se va a volver fuerte el peso, digo. Sí, si quiere hacer un ajuste terrible, estamos de acuerdo, pero eso no le importa. Pero el método lo va cambiando cada 15 minutos. Pero el método tiene un objetivo principal, que es destruir al Estado. No se olviden de esa frase, que no es una frase formal. En definitiva, cuando él dice que él es un anarco-libertario, está diciendo que quiere dejar todo liberado a las fuerzas del mercado. Ahí dice, tiene que haber dos, uno que ofrece y uno que demanda. Los monopolios son una buena cosa, porque si había 10 que producían algo y quedó uno, es porque es mejor que los otros 9. Y entonces es una buena cosa que pase. Los contrabandistas son héroes porque logran evadir la presión del Estado, y así podemos seguir hasta el infinito, pero todas esas frases altisonantes, impactantes y demás, reflejan una uniformidad de pensamiento que tiene el presidente, que efectivamente apunta a destruir el Estado, eliminar el Estado y eliminar el gasto público. Está llevando puesto a muchos capitalistas, a mucha y gente sí, que no, se lo está llevando. Se está llevando pero vos ya estás todo, hablando... No hay mucho sector favorecido, claro, no hay casi ninguno, ya, diría. Claro. Ese país podría ser un país que termine con un desarrollo de un régimen extractivista primario y demás, hasta que podría generar crecimiento del producto. Que la gente no lo perciba, Perú. Pero que, claro, Perú. Nigeria, algunos hay países... O sea, puede crecer la economía, pero eventualmente no se resuelve la desigualdad. No, para nada, se agrava. Ayer yo le pregunté a Spotorno justamente por la cuestión del crecimiento. Dijo 2 cuestiones y te quiero preguntar al respecto. La primera, que la actividad económica, le pregunté sobre los salarios, me dijo, bueno, los salarios no creo que se recuperen mucho, pero se va a recuperar con el crédito. Y yo le pregunté por las empresas, me dice, no, que la gente tome crédito. Te pregunto si esto es posible, si lo ves viable y si efectivamente puede tener impacto en la actividad. A ver, la gente está
poco endeudada, igual que las empresas. Cuando vos mirás el nivel de endeudamiento que tienen con el sistema financiero, comparativamente con otras épocas, es bajo. Es decir, habría una capacidad de endeudamiento. El problema, Hernán, es que tiene que tratarse de endeudamiento solvente. No es que haya gente con disposición y gana de endeudarse, sino que tenga capacidad de devolver lo que se endeuda, porque si no, no le van a prestar. Porque el que evalúa el riesgo, te lo digo profesionalmente, no solo analiza tu necesidad, analiza la posibilidad que vos tenés de devolverme. Y además, ¿quién va a tomar crédito para un mercado que no existe? Si pero el mercado ponele está que la recesivo. gente se endeuda, porque yo veo incluso las notas que hacen los canales, que van y dicen, sí, tuve que recurrir a la tarjeta, vamos desde lo más elemental. Y el mes que viene, porque el mes que viene tenés que pagar la tarjeta. Es decir, es de corto plazo. Si no te mejora el ingreso real, endeudarse es una solución Además, de muy corto plazo. Era gracioso porque vio que la tasa bajó, pero la tasa Sí. de financiación de las tarjetas está más alta que en el último mes de Massa. Eso es de loco, porque tendrían que acompañar y decir, che, si bajamos la tasa, la tarjeta, que es donde la gente está apretada, no. Si vos mirás la tasa es más alta, la tasa de las tarjetas, si te pasaste de fecha, que la tasa que había en noviembre. Eso es una locura. No sé eso, ¿eh? 130%, lo busqué. No, porque no, yo- cambia de banco. No, yo pago hasta el último peso. Y tiene una opción. Y tiene una opción. Cambia de banco. Si cambia de Credit banco. Corp lo hace distinto, Te puedo dígalo, ofrecer... porque- no, pero búsquelo, que es No, no voy a increíble. hacer... No, Yo no lo paso. publico. A ver, paso Carlos, aviso. ahora te voy a Hice un preguntar, chiste, hice un chiste. como presidente del Banco Credicop, también te quiero preguntar por la conferencia del viernes. Pero antes de entrar ahí, Sí, primero quiero destacar la trama que nos acompaña. Son todas palabras de la jerga habitual de Javier Milei y las estoy viendo mientras escucho la Ahora, conversación. escuchame una cosa, Y la me parece jerga muy esa. interesante. Pelearse con Brasil. Recién Hernán Lo que nos mencionaba mostraba Hernán. el tema. Brasil es el socio más importante que tiene la Argentina. Es decir, nosotros tenemos que tener una alianza formidable con Brasil en todo terreno. Aún si no te gusta su gobierno. Aún si no te No, gusta pero además su es el gobierno. primer destino de exportaciones Por- manufacturadas. Por eso te estoy diciendo. No exportaciones. No, es pero además Brasil o tenés China. el convenio de integración Claro. automotriz. Hay un montón de cosas Pero que él se era tienen... Sí. Brasil, China, España y Bolivia. Sí, no está es bien. que Brasil solo. Bien, Se peleó con pero digo, todo. pero está bien, pero el más importante es Brasil. Ahora, Sí, el segundo es China. pelearte con Brasil, pero además ir a un acto con Bolsonaro a la misma fecha que se reúne el Mercosur, excede... Temerario, le diría yo. Excede. A ver, Carlos, esta mañana, perdón, Hernán, esta mañana aquí también, en este canal, Fabián Doman conversó con José Luis Espert. Entre otras cosas, Espert dijo esto. Me parece que hay que mirar un medio vaso lleno y un medio vaso vacío. El medio vaso vacío es este, sin duda. Ha subido más o menos unos 400 puntos el riesgo país, el dólar unos 300 pesos, el Banco Central no acumuló reservas durante junio. Sí, hay un medio vaso vacío, sí. Ahora, hay un medio vaso lleno también gigantesco, que es contra lo que venía pasando hacia finales del año pasado. Este Banco Central ha acumulado 10.000 millones de dólares de reservas netas. El riesgo país era el doble que el que tenemos ahora en agosto, septiembre del año pasado. El dólar libre ajustado por los precios que han transcurrido a lo largo del año sería de 2.600 pesos y estamos en 1.400. O sea, hay un medio vaso vacío y un medio vaso lleno. El medio vaso vacío, con toda la razón del mundo, que la noticia son las tapas de los últimos días. El medio vaso lleno es que venimos de un lugar horrible y estamos muchísimo mejor que ese lugar horrible. Mira, acá tengo, estas son Ni informaciones... esperó que le haga la pregunta, Heller. Claro. Ni esperó Y claro, la claro. pregunta. Acá estás en la misma comisión que experta, aparte de todo, ¿no es cierto? Sí, Presupuesto y Hacienda. Él es presidente y yo vice. Por eso. Acá tengo algunos datos. Si tomamos, por ejemplo, la recaudación fiscal de junio de cada año, desde el 2015 al 2024, el único año en que junio fue menos, en valores reales, esto está tomado a pesos de hoy, todo el valor igual. El único año que en junio se recaudó menos que este año es el 2020. La pandemia. Sí, claro. Junio. O sea, esto es comparable con la Junio. pandemia. Claro, comienzo de la Parale, pandemia. En medio Claro. estaba todo parado. Todo parado. Pero digo, bueno, espera, ese dato puede ser sesgado. A ver, enero, junio, el semestre. Sí. Vamos a tomar, ya,
El único semestre que se recaudó menos desde el 2015 al 2024 es el 2020. La pandemia. Es decir, que sacando el año de la pandemia, este es el peor semestre desde el punto de vista de los ingresos impositivos de la última década. Y recién nos explicabas, eso tiene que ver con la caída, con la recesión económica. Ahora yo quiero recoger lo que dice Espert. Espert dice, sí, bueno, pero todo esto es el precio que pagamos por el desastre que había hecho el gobierno anterior. El gobierno anterior se lo puede criticar porque hizo insuficientes cosas para resolver los problemas. Pero no era por acá, era en todo caso por hacer mejor o con más profundidad aquel camino. Por eso el tema es de rumbo. Por este rumbo no hay salida. Esto es lo que yo quiero decir con absoluta claridad. No es por acá, es por allá. Pero ¿me puedes explicar por qué no hay salida? Porque si no, pienso que sos alguien que está defendiendo un cuerpo de ideas del partido al que perteneces o al espacio político al que perteneces y me querés convencer solo porque te tengo que creer a vos. ¿Cuál es la mejor explicación de por qué esto que está haciendo el gobierno de Javier Milei no es viable o no es por acá o no tiene solución? Mirá, a ver, vamos a ver con los ejemplos. Durante la gestión anterior nosotros dimos media sanción a un pacto de YPF con Petronas. Petronas es la creo que octava petrolera del mundo. Malaya, ¿no? Malaya, sí, pero es la octava, ese es un gran jugador. Sí. Las condiciones que hubo que acordar para que Petronas acepte son infinitamente menos lesivas para la Argentina que las cosas que le terminan ofreciendo con el RIGI. Entonces, es como el tanto le debemos para que... el negocio lo iba a hacer igual, pero ahora se va a llevar más beneficios. Claro, no te queda nada. El acuerdo de YPF con Chevron es una pavada comparado con las concesiones que se ofrecen con el RIGI. Entonces, no hace falta ir por ese camino. Vamos a suponer que tenemos que efectivamente avanzar y tratar de explotar nuestros recursos naturales. Vamos a suponer que no nos alcanza con los recursos propios y que tenemos que ir a procesos asociativos. Pero hagamos procesos asociativos y no de entrega, procesos asociativos donde te quede una parte para que la Argentina mejore, para que el poder adquisitivo de la gente mejore. Pero eso ya está, Carlos. Explícame por qué, aún habiendo hecho esto, eso no tiene un buen final. ¿Sabes lo que quería agregar yo a lo de Pablo? Es cómo se traduce esto en mi vida cotidiana. ¿En qué voy a ver que no se sostiene? ¿De qué manera? Que no va a haber trabajo ni se va a poder pagar la deuda. No, esa es facilísima. A ver. Porque cuando cae la actividad económica, las empresas despiden gente. Cuando despiden gente, esa gente deja de consumir y ese es un círculo. Eso ya está pasando. No, pero se acentúa. Eso ya está pasando. No, va a pasar y sin embargo, hay un gran sector de la población que lo sigue bancando. No importa. No, vos estás hablando de... Ahí estás hablando de otra cosa, no de economía. Estás hablando de un tema sociológico, de percepciones, de por qué, qué sé yo, por qué. Igual es cierto, da la impresión que los mercados reaccionan más rápido que lo que reacciona quizás el común de la gente respecto del ajuste. Sí. Por eso... Porque la ven, obvio. ¿Qué es lo que ven? No, los mercados empiezan a dudar de que si compras o no compras dólares y si el sistema cierra o no cierra y rápidamente lo llevan a precio. Ahora eso porque no miran... El mercado le está... sube la desocupación pero yo no me quiero quedar encerrado. No vienen mirando QR, perdón, Carlos. No, eso es verdad. Acá está, claro, hace meses. No, pero lo que digo es, si ese efecto, si los mercados pueden jugarle, finalmente, los mercados no militan con Milei. Donde pueden terminar jugándole una mala pasada y pegándole en la rodilla, quizás peor que el efecto socioeconómico de sus propias medidas. Yo recordaba el otro día con una anécdota, una situación que se dio, la voy a contar sencillo. En la última etapa del gobierno de la Rúa, final de la convertibilidad, es decir, la convertibilidad funciona bien porque le meten en la hoguera la joya de la abuela, van quemando empresas y con eso alimentan mantener un tipo de cambio y una paridad que no tenía nada que ver con la realidad de la economía. Cuando se les acaba la leña, el tema explota. Antes de eso, lo ponen a Cavallo. Cavallo va a Estados Unidos, al fondo, a ver si le tiran unos mangos más,
y vuelve. Tengo la imagen acá de Cavallo con los periodistas entrevistándolo a su regreso de Estados Unidos y dice, no hay plata, vamos a tener que... ¿Cuál es la frase? No, no. Ah, no, pensé. No, sí. Está bien, perdón, en no te síntesis, quise interrumpir. no, está bien. Dijo en síntesis que no había plata. Y ahí se terminó la convertibilidad. La convertibilidad se agota cuando dejan de tener combustible para alimentarla. No podía haber un respaldo que sostuviera el 1 a 1. No podía haber un respaldo que sostuviera el 1 a 1. Entonces, lo que perciben los mercados es esto mismo. Con este nivel de actividad económica, ingresos fiscales, etcétera, etcétera, esto no va, esto no cierra. Con este tipo de cambio, nosotros no nos interesa hacer negocio. Carlos, te voy a adelantar una pregunta para lo que viene. Te quiero preguntar si hay alternativa a esto y cómo se construye la política que lo acompañe, pero antes la última. Y te lo pregunto como diputado nacional de Unión por la Patria, también como presidente del Banco Credicop. No mezclemos. Bueno. Yo hago lo posible para tener los roles diferenciados. A ver, te lo pregunto por la conferencia que tuvo como centro a la relación del Banco Central con los bancos. Sí. Se dijo mucho en estas horas que esa conferencia del viernes tenía puntos de contacto con la conferencia del 28 de diciembre del 2017. Ayúdenme, Sturzenegger, Duhovne, Marcos Peña y... Me falta el presidente del Banco Central. ¿Ahí quién era? No, Sturzenegger. Sturzenegger, Duhovne, Marcos Peña y Caputo. Y Caputo, claro, mirá. ¿Crees que hay puntos de contacto? ¿Qué sentido tuvo la conferencia? ¿O tuvo ese mismo efecto? ¿Puede tener ese mismo efecto? Es cuando se habló de inflación esa, ¿no? Sí, mirá, tiene varios puntos de contacto. El primero... Además de Sturzenegger y Caputo. Además, no, pero el primero, y Hernán me va a ayudar, esta gente se ha desgañitado defendiendo la independencia de los bancos centrales. Porque los bancos centrales, como no están supeditados a las presiones de la política, pueden llevar a cabo a fondo las políticas de ajuste que hay que aplicar. Para eso hace falta un banco central que sea independiente, que se nombre al margen de, es decir, que lo elijan otros, que no tenga nada que ver con el Estado. Ahora, vos tenés una conferencia de prensa en el Banco Central todos juntos. Y encima es el socio. Y además son socios. Es una cosa de... Digo, esto para despejar alguna incógnita. Segunda cosa, gracias Caputo, me pasé la vida diciéndote a vos, el dólar ilegal es un mercado marginal. Son 4 o 5 palos diarios que mueven el avispero, pero que desde el punto de vista de la economía real son insignificantes. Caputo lo dijo el otro día con esas palabras. No nos calienta, es un mercado marginal. Así que tiene muchas similitudes. Tercera cuestión. Efectivamente se intenta. ¿Qué es lo que están haciendo? Porque yo creo que vamos a ver si podemos pasar en limpio y otra vez pido ayuda y podemos entre todos. Lo que están haciendo es pasar el costo financiero del ajuste monetario que se venía haciendo en el Banco Central al Tesoro de la Nación, para que se convierta en gasto público y que en vez de resolverse con emisión, se resuelva con ajuste. Claro. Eso es lo que están haciendo. Para que el Estado invierta cada vez menos traducido, y pague la deuda. Se lo sacan al Banco Central, que lo va a seguir administrando, porque la letra la va a emitir el Banco Central. Y la tasa la pone el banco. La tasa la pone el banco. Y los fondos van a estar depositados en el Banco Central, que es lo que se le dijo el otro día a los bancos, con la única diferencia que los intereses se convirtieron en gasto público, pasan a ser gasto y tienen que ser resueltos entonces. Van a la caja de la motosierra. Y de hecho se pueden rescatar a valor técnico, si no me equivoco. Así es. Pero ahora, todavía no está claro. No se ponga muy técnico porque me dejan afuera. Pero puede llegar a presidente y se pone muy técnico porque allí llegó uno a presidente diciendo disparate y nadie le entendió nada y lo votaron. No, era por la emocionalidad del disparate, no por haber entendido el disparate. Ferreres, que dice hoy que esto es un plan Bonex, que le están haciendo a los bancos. ¿Usted lo cree como banquero? No, ¿Qué miedo le da? No soy banquero, Bueno, también. primero, dale. No soy banquero, dirijo un banco. Bueno, banquero tiene otras características que yo. Bueno, si fuera tener un amigo banquero sería bueno. Y bueno. Está bien, escúcheme. Dígame, ¿qué miedo tienen los banqueros? Porque no por usted, pero los banqueros que fueron. ¿Qué miedo tienen? Yo dirijo un banco con todo y tengo en ese sentido.
Yo creo que no, creo que las similitudes no son compatibles, posibles. Primero, voy a dar una cosa que no hay que tener, no se puede pasar por alto, que tenemos un sistema financiero especificado, donde el porcentaje de dolarización es mínimo. No hay riesgo ¿Y los ahora. pesos a dónde se van? Claro. Es decir, la gente no se va a llevar los pesos a la casa. La gente puede decidir casi una cosa que podría hasta ser buena para la economía. No quiero tener pesos, los gasto. Y entonces voy y compro algo, cambio la heladera o si me da el cuero cambio el coche. Pero ¿y el que le vendió la heladera qué hace con los pesos? Va al proveedor. ¿Y el proveedor qué hace? Y al final Lo que decís es que los pesos se quedan en el sistema, que no se van del no hay sistema. no hay corrida bancaria en un sistema especificado, en un sistema de moneda local, que no es una moneda de ahorro, porque es una moneda que pierde frente a la moneda fuerte, digamos. Por lo tanto, ese riesgo no existe. La otra cosa que quiero decir es que el gobierno viene haciendo esto que ahora se anunció ya hace meses, que ya bajaron a la mitad los pases y las LELIQ en relación a lo que había y lo convirtieron en deuda del Tesoro. Lo que están cambiando, a mi juicio de fondo, es que hasta ahora se hacía con la opción que los bancos teníamos de lo que se llama el PUT. Sí. El PUT es un seguro, Sí, que puedo salir. una prima pequeña por la que yo pago, que hace que si compré un bono a 2 años y pasado mañana lo quiero hacer efectivo, el Banco Central me da la guita. Con lo Tiene que cual, dar en realidad, el precio que tenía Sí, y no, claro. no se Y hay un puede. problema de exposición al sector público que no lo puede claro, resolver. así es. Sí, pero con eso desapareció. Claro, con él. Muy bien. Ahora, ¿qué están haciendo? Van a eliminar el PUT. ¿Qué va a pasar, a mi juicio? Que no va a haber bonos a 2 años, van a ser todos cortos, de manera de achicar esa sensación de riesgo, etcétera, etcétera. Pero también quiero decir una cosa, que se le explicaba el otro día a Pablo en una nota radial. Cuando los bancos prestan a un particular un crédito hipotecario a 20 años, también se descalzan en el plazo entre lo que captan y lo que prestan. Por eso hay encajes, por eso hay una serie de técnicas que permiten proporciones. El Bueno, descalce tiene que ver, el descalce tiene que ver con los tiempos en los que te pueden pedir devolver eso Sí, que se pero depositó. se supone que Sí, hay o lo un que tiempo se- distinto. Pero en También 20 hay años una- que puede terminar siendo esa plata. Claro. Lo que debe el tipo que puede terminar siendo Bien. mucho o poco. Claro, pero así funcionan los sistemas Bien. financieros en el mundo entero. No es que vos captás a 20 años para prestar a 20 años. Yo capto a 30 días y presto a 20 años, pero no puedo prestar todo. Puedo prestar un cachito. Carlos, necesito, tenemos que cerrar, pero yo no quiero dejar pasar, porque todo el tiempo se está hablando, sino respecto de, o eventualmente, el espacio político al que representás, Unión por la Patria, todo el tiempo está criticando lo que hace Javier Milei. Te quiero preguntar, ¿hay alternativa en términos de plan económico y qué tipo de construcción política tenés que armar? Porque está muy rota la relación de un sector de la sociedad con el espacio político verdaderamente Si yo tuviera opositor. la respuesta a eso que vos me planteás, Pablo, sería un fenómeno. Intentala. No, pero no, la segunda parte no te la... Hay que construir una fuerza política que sea lo suficientemente mayoritaria para llevar adelante un proyecto y que a la vez tenga la coherencia suficiente como para que ese proyecto sea una cosa que hace al interés nacional, no cualquier proyecto. Sí. Las cosas cambian. Cuando hoy en Francia están haciendo una coalición para que no gane Le Pen, resignan un montón de cosas porque ponen esa como la importante y el factor que hace que tomen las decisiones políticas es tratar de que no gane el frente de Le Pen. Se convierte en el tema clave. Entonces, si el tema es que hay que ganarle a Milei, la coalición es una. Si el tema es construir un país que tenga un Estado presente, activo, un Estado bien gestionado, porque vamos a decir, cuando uno dice Estado presente, también dice que hay que gestionarlo bien. Gestionarlo bien tiene que ser eficiente el Estado. El Estado no tiene... nosotros nos crearon la cultura que el Estado es aquel Estado que, como es Susana Jiménez con Gasalla, ¿te acordás del empleado Sí, claro, público de Gasalla? para atrás. Y no, también el Estado es el INTI, también es el CONICET, también es todo lo que la Argentina hace en ciencia y tecnología, lo que hace en un montón de campos. Entonces hay que trabajar por un buen Estado, eficiente, moderno,
y por un país productivo con un mercado interno demandante. Y eso exige, ¿sabes qué? Políticas de distribución del ingreso distintas que las que se tiene actualmente. Porque no hay magia. Vos tenés que hacer que haya más gente con poder adquisitivo de verdad, que sea más solvente, que pueda pagar, mejor salario, mejores ingresos, mejor mercado interno. Tenés que proteger a la industria nacional, no abrir las importaciones para que entren productos que compiten con lo nacional. Tenés que proteger la industria nacional. Ahora, cuando la protejo, también le tengo que exigir que tenga una rentabilidad razonable y que no abuse de eso y que no tenga precios que terminen siendo más caros que lo que son de la importación. Ropa, claro. Es decir, políticas públicas que abarquen todos los sectores, políticas fiscales que premien a quien produce y castiguen a quien especula. Es decir, puedo hablar 1 hora y media de eso, pero básicamente esas son las cuestiones. Parece muy sencillo y es muy difícil. Carlos, gracias por haber venido. Gracias por invitar. Nos mencionó Carlos Heller el riesgo de una ruptura de relaciones, un resquebrajamiento, un debilitamiento de las relaciones con Brasil. Martín Granowski nos va a explicar a qué va Milei efectivamente a Brasil en los próximos días, pero escuchen lo que pensaba Milei. No sé si era candidato, creo que incluso antes de que era candidato, ya era candidato, gracias Woody, cuando era candidato respecto del Mercosur. Lo escuchamos. En cuanto a Brasil, es el socio comercial más importante de Argentina, hablaste duramente de Lula en el pasado. Bueno, ¿Se pueden acercar? No. ¿Qué significa? ¿Que no lo pensás si sos presidente? De hecho, yo creo que hay que eliminar el Mercosur porque es una unión aduanera defectuosa que perjudica a los argentinos de bien. O sea, en el fondo es un comercio administrado por estados para favorecer empresarios prebendarios. Hay que eliminar el Mercosur, decía Javier Milei, todavía lo dice, Javier Milei o incluso los funcionarios y las personas que están a su alrededor sostienen lo mismo. El Mercosur en realidad es eventualmente un problema. Martín. En realidad, no sé si lo dice mucho, pero lo hace. Creo que una de las características del gobierno de Milei es esa, es la desmercosurización de la Argentina, que no es chiste. Bajar el nivel de relaciones con Brasil, bajar el hecho de que un presidente no haya visitado ninguno de los países limítrofes, incluyendo ninguno de los socios de Mercosur o los observadores, caso Chile, tiene su sentido y tiene su perjuicio. No es un tema protocolar eso. La diplomacia está para hacer puentes. Cuando vos no haces diplomacia, no construís puentes. No es inocuo, sobre todo cuando no sos una gran potencia. Y la Argentina no es precisamente una gran potencia, es un país débil. Yo no tengo necesidad de, como presidente, relacionarme con Luis Ignacio Lula da Silva o de Estado a Estado porque lo van a hacer los privados. ¿Te acuerdas que decía esto? Sí. Las empresas que quieran comerciar con empresas de Brasil lo van a hacer por la suya, no necesitan a la política. Eso en parte es cierto, en parte. Y en parte es un mundo que no existe. En ningún lugar del mundo las relaciones son privados con privados sin intervención de los estados. En ninguno, no importa la ideología. De este mundo Tomá que tenemos China, acá, Estados Unidos, no existe relación entre privados sin participación de los estados, que a veces puede estar en la política comercial, a veces puede estar en los aranceles, a veces puede estar en la promoción, a veces puede estar en la inteligencia para descubrir mercados. Y esto es transideológico, ¿eh? No importa de qué país hable. Bien. Cualquier país que se precie o que quiera estar en el mundo o que esté en el mundo, y no importa el nivel tampoco, tiene eso, salvo que decida no estar, salvo que decida destruir su herramienta. Y el Mercosur es una herramienta, el Mercosur es herramienta de integración, pero es herramienta de industrialización. Me quedo pensando en lo que recién decían, que Brasil es el principal destinatario de las cosas que producen nuestra industria. Y claro, exactamente, el principal destinatario de manufactura. Bueno, ahora nos va a explicar Martín Granowski a qué va Milei efectivamente a Brasil. Le preguntaron hoy a Manuel Adorni, vocero presidencial para Claudio Martínez, nuestro productor general, el ministro de la Batalla Cultural, cómo se bancaba el viaje de Milei a Brasil, porque no es un viaje en términos oficiales, de relación entre estados. En realidad está invitado a una organización conservadora. En el mundo, según Manu, la explicación. Bueno, mi nombre es Manuel Adorni. Aclaro que no tengo hermana. Para que dormí poco y me pierdo. Fin. Que sean 5 perros o que sean 43 conejos. ¿Y qué problema? Vamos sacándose una selfie. ¿Listo? Gracias. Fin. Bueno, ordenémonos. ¿Orden, señores? Este fin de semana.
Esta fue una invitación que hizo efectivamente los organizadores. Porque a mí también me invitaron. ¿Cuánto vale? ¿Cuánto cuesta? Los costos míos son absorbidos por los organizadores. En el caso del presidente, la verdad es que no tengo el detalle. No tengo la menor idea. Cuando lo tenga, si seguís interesado en el tema, te lo transfiero. Quisiera saber. La invitación fue con costos de A, ante, bajo, cabe, con, contra, de, desde. Por parte de los organizadores, veremos después en la práctica qué es lo que termina ocurriendo, te lo comunico gustosamente. Opa. ¿He cumplido? ¿Me puedo ir? Gracias, No, gracias a vos. Según Mano, alrededor de, bueno, si tiene que ver con cuestiones tan eventualmente personales, ¿cuál es el costo y quién financia efectivamente esos viajes? Más allá de lo gracioso y el gran trabajo que hace Manuel Adorni por otra parte, ¿a qué va Milei a Brasil, específicamente a Camboriú, Martín? Hay un señor que sonreía en lo que veíamos recién. Sí. Ese es Jair Bolsonaro, el expresidente de Brasil. Hay un eje entre Milei y Jair Bolsonaro y también hay un eje entre Milei y Jair Bolsonaro que está condenado. Jair Bolsonaro no puede ser candidato a nada de aquí hasta el 2030. Ya tiene 2 condenas por delitos electorales del 2022, anteriores todavía al intento de toma del Planalto, que es la Casa Rosada de Brasil, a comienzos del 2023. Eso todavía está en veremos, es otro tema del que podemos hablar. Y el otro es Eduardo Bolsonaro, que es diputado federal, diputado nacional, sería en Brasil, que es el hijo de Jair Bolsonaro, y que tiene una relación fuertísima con Javier Milei. Fuertísima quiere decir red de apoyo durante la campaña, apoyo de todo tipo, en redes, en financiación, etcétera, etcétera. Red de apoyo a nivel internacional. La CEPAC, aquí lo tenemos. Palestrante es disertante, Palestrante confirmado. Esta es la invitación Javier Milei, a escucharlo a aquí Javier está. Milei. Y ahí arriba, no sé si en la tele se ve, pero si no, CEPAC. CEPAC es, ahí está, CEPAC Brasil. CEPAC es el centro conservador por el cual, o siguiendo la invitación, cuya invitación estuvo ya Milei y estuvo Patricia Bullrich también en Washington. Esto es sede brasileña. Donde se cruzó con Donald Trump. Exactamente. Entonces, la internacional de ultraderecha, ultraconservadora, tiene una filial importante en Brasil, que fue muy importante porque además gobernó 4 años un presidente de ultraderecha como Jair Bolsonaro. Para esto es en Camboriú, ahí está. 6-7 de julio, balneario Camboriú. Ahí va Javier Milei, que es el disertante confirmado. Es, de nuevo, como pasó con la Facha Fest en Madrid, es hasta donde yo sé, es el único presidente que va a concurrir. En todo caso, habrá expresidentes. Es probable que esté también Jair Bolsonaro y que se vea ¿no? Camboriú me remite, ¿no? Camboriú es como de aquellos momentos. O por lo menos hacía mucho que no escuchaba Camboriú. Pero es más hippie, ¿no? No da a estos muchachos ahí metidos. No, me acuerdo de la década del 90 en su momento. De los 80. Claro, de los 80 también. Petinato iba a Camboriú. ¿Quién? Petinato. Claro, bueno. No parece un encuentro de los 60 ni de los 80. Retomemos los viajes de Javier Milei, un trabajo que hicimos hace ya algunos días, algunas semanas, cuando Milei vuelve de Europa. Este es si lo podemos achicar un poco, este es el mapa de viajes aéreos del presidente Javier Milei. Como decía Martín Granowski hace un rato nada más, con mucho recorrido, mucha ruta hacia Estados Unidos, mucha ruta hacia Europa, nada de ruta hacia los países limítrofes, solamente una escala, ¿se acuerdan ustedes? En El Salvador, para la asunción de Bukele. Y a esto, hay que agregarle ahora Camboriú en Brasil, y el presidente también se va a Francia, se va a París. Está en duda por ahora. ¿Ah, sí? Sí, está en duda. Entiendo que va, y si va es para la inauguración de los Juegos Olímpicos. Los Juegos Olímpicos, eso sería el 26 de julio. Bien. Está en duda porque hace horas Milei dejó trascender que Macron le habría pedido todo esto, parece que es una habría mucho potencial, ¿no es cierto? Dejó trascender que le pidieron que no fuera. Interpretación, si es que no va, no lo sé, digo. Lo que voy a decir es, ni siquiera interpretaciones, especulación. Bueno, eventualmente... Si no va a Francia, es extrañamente, para no meterse en la política francesa, sería una excepción porque viene metiéndose en la política de todos los países. Cuando Francia todavía tiene que afrontar de todas maneras, el balotaje. Pero el viaje sería posterior al balotaje o anterior al balotaje. Sería posterior al balotaje. Claro, sería posterior al balotaje y ahí se va a definir si la Asamblea Legislativa va a estar
va a estar gobernada por una alianza de centro y de izquierda, o conservador de izquierda, contra Marine Le Pen, o si Marine Le Pen va a elegir el próximo primer ministro. Bueno, honestidad intelectual mediante, un viaje de un presidente, la inauguración de un evento deportivo y social tan importante como los Juegos Olímpicos no me parece mal. Después, cada presidente evalúa si es momento de salir del país o no en función de lo que esté eventualmente ocurriendo. Este presidente evalúa que salir del país, en realidad, el mapita que mostramos recién, hay muy pocas entrevistas oficiales y muy pocas entrevistas que tengan que ver con inversiones reales, a pesar de que haya entrevistas con empresarios. Digo, todos los presidentes se vieron con empresarios. Milei no inaugura eso. Todos los presidentes que viajan, desde que los presidentes viajan mucho, no una vez por mandato, como sucedía antes, en la década del 60, digo, desde los años 80, de 40 años de democracia, los presidentes viajan mucho. Todos los presidentes de Alfonsín para acá se entrevistaron con empresarios y con empresarios importantes. No inaugura esto Javier Milei. Lo que Javier Milei inaugura son los viajes de propaganda política. Esto es inaugurado. Esto no tiene precedentes en la historia argentina. Esto sí que no tiene precedentes. Buen dato, Martín. Gracias. Nos vamos a escuchar a Irina Hauser, pero antes quiero decirles, ¿vieron cómo es vivir en la Argentina? Las agendas van cambiando semana a semana. Lo que nos tiene en vilo es muy distinto de un día a otro, de una semana a otra. Hace un tiempo, con un amigo, Mariano Hamilton, decíamos, bueno, nadie sabe quién va a ser el gran protagonista de la semana que viene. Ni el propio protagonista lo sabe, ni mucho menos la agenda. Eso es un problema para adelante, imprevisible, pero también es un problema para atrás. ¿Por qué? Porque hemos estado hablando de cosas muy importantes que quizá salen del radar. Una de esas cosas es que todavía hay 5 personas que están detenidas por haber ido a protestar a la Plaza Congreso cuando se discutía la ley bases. Irina, ¿cuáles son las novedades? A ver cómo podemos recoger y rescatar esta agenda. Bueno, pasan más cosas de las que te imaginás alrededor de lo que dejaron las detenciones en la movilización contra la ley bases. Por un lado, como decías, quedan 5 personas privadas de la libertad, más de 20 días detenidas. ¿Por qué? Porque hay un fiscal que intentó y que logró adjudicarles delitos graves y la jueza María Servini terminó sosteniendo algunos de esos delitos graves como intimidación pública. Vos preguntás, ¿y qué tienen? Las 5 personas que están detenidas por intimidación pública. Intimidación pública y otros delitos. Sí. Pero ese es el delito que se usa como justificación para decir un concepto que es viejo en el derecho penal, pero que han decidido volver a aplicar. Hay una pena muy alta en expectativa. Eso es lo que se suele Hay una pena decir. muy alta en expectativa. Es decir, claro. Esto que hizo esta Si persona usted lo podría condena, tener una pena muy alta. Exactamente. Si usted lo condena algún día, puede llegar a quedar preso. Ahora, ¿eso significa que hay un peligro de que se escape o de que entorpezca la investigación? No. Ese es el gran tema acá, ¿no? A y ver, lo que podría repasemos eso. justificar que Sí. una persona pueda quedar detenida. Las razones para una prisión preventiva son peligro de fuga o entorpecimiento de la investigación. Exactamente. Bueno, esa es, y eso es lo cuestionable de estas detenciones. Están apeladas en la Cámara Federal, la Cámara tiene que tomar una decisión sobre esto. Pasó algo increíble, que es que el fiscal Carlos Stornelli apeló el monto del embargo que les impusieron. 500.000 pesos les habían puesto y Stornelli dice, no, tiene que ser más porque el daño ocasionado es gigantesco. ¿Vos sabés que una de estas personas estaba en situación de calle cuando la detuvieron? Bueno. ¿Y tiene un embargo de cuánto? De 500.000 pesos que Stornelli quiere que le aumenten. Además, apeló a algunas faltas de mérito. Bueno, esta es la situación de las personas que están detenidas. 5 personas que siguen detenidas. Perdón que insista con esto. Hay una persona que es la señalada por haber incendiado las bicicletas. El resto de las personas, ¿qué tipo de delito o hay algún delito que vos decís, bueno, la verdad es tan grave el delito que efectivamente en el sentido común podría ser un avalarse? peligro en la calle esa Sí, por persona, ejemplo. o que realmente atentó contra el orden constitucional, Sí. que iba a ocasionar Terrorista un golpe de Estado. No, Sí, la verdad no. que no. Por eso yo te hablo de que no se ve cuál es el peligro de una persona en situación de calle se vaya del país. ¿Cuál es el peligro de que hagan desaparecer pruebas que ya están en el expediente? Sí. Es un absurdo. Bien. Es solo una forma de construir una causa, una acusación y de lo que decíamos desde el primer momento, de meter miedo y que la gente común no se movilice, básicamente. Ahora, hay otro plano en este tema, que nosotros lo contamos acá y hasta te diría que fue una primicia nuestra. Acá vino Matías Ramírez, un hombre que estaba vendiendo choripanes el día de la movilización, lo detuvo la policía,
cuando estaba llevando las cosas a su auto, porque vio que se estaba armando lío entre los gases lacrimógenos y los palazos y demás, bueno, Matías cayó detenido, igual que otra familia que estaba estaba al lado vendiendo. de su auto con la parrilla que había utilizado, exactamente. cuidándola para que en medio de todo lo que estaba pasando no se pierda. Ayudado por su amigo Lavandina. Lavandina, Sí. exactamente. Pero Lavandina zafó y Matías cayó preso. Y terminó, como los otros detenidos, en una cárcel federal. Que hay que decir, además, este gobierno ha dicho no hay lugares en las cárceles federales. Por eso los presos están en la ciudad, En las adentro alcaldías de de la ciudad. containers, Y por ¿no? eso se le escapan, No, bueno, además, para porque- estos presos sí había lugar y sigue habiendo lugar en la cárcel de Seiza y había en el penal de Marcos Paz. Escuchemos lo que decía Matías Ramírez, porque vos pensaste, Pablo, que quizás a esto se lo llevaba el viento. Lo escuchamos y te cuento lo que pasó. Bajamos ahí en Ezeiza, mientras bajamos nos pusieron con una pared, viene un servicio de penitenciario y nos tiró gas pimienta. ¿Dónde les tiraron gas pimienta? A la pared que estábamos así, En Ezeiza. en Ezeiza, sí, cuando estábamos posados nos tiró de un costado y del otro lado a los 4. De ahí ya nos hicieron todo el papelerío. Perdón, eso es tortura, Irina, ¿no? Y si no tiene sentido, si no pasaba nada. Claro. No, nada, No tiene nada, ninguna bajamos. explicación que les hayan tirado gas adentro. Y mientras les hacían preguntas. Y que les hicieran preguntas. Sí, Tampoco. por eso pregunto. ¿Por qué preguntan los penitenciarios? ¿Qué les preguntaban? ¿Para qué partido político? Que éramos unos tirapiedra, que digamos, ¿para quién? Digo, no, yo era un vendedor que estaba trabajando. Todo el tiempo maltrato psicológico, diciéndolo. A ver si tenemos clara la escena. Después de todo el recorrido y todas las cosas que acabamos de escuchar, llegan a Ezeiza, los esposan, los ponen contra la pared, les hacían preguntas y como evidentemente no contestaban lo que querían contestar, les tiraban gas pimienta en los ojos. Gas pimientas tiraron contra la pared a los 4, de cada lado, así. Te cuento lo que pasó. Se abrió una causa penal por esta situación, con una denuncia de Matías y con una denuncia de la Procuraduría de Violencia Institucional. Ya hay medidas pedidas. ¿A quién se está investigando? Primero que nada, a los agentes del Servicio Penitenciario Federal que le dieron la bienvenida que contaba Matías a un grupo de 4 detenidos que habían estado en el contexto de la movilización contra la ley Bases. Bueno, esto es importante, se está investigando, hay una causa penal. Está radicada en Lomas de Zamora, la tiene el juzgado de Federico Villenas, la tiene el fiscal Sergio Mola. ¿Qué se está pidiendo? Cámaras de adentro del penal de Ezeiza, registros del ingreso. Vamos a ver si hay cámaras, ¿no? Claro. Testimonios de ellos, de sus familiares, de los otros detenidos. Matías contó también después, y esto quedó volcado en una declaración que hizo ante el área de violencia institucional de la Defensoría General de la Nación, que está en la justicia, que además pasaron 2 cosas. No solamente un compañero de él recibió una bofetada, a él le pegaron. Y las personas que los habían recibido estaban encapuchadas, los agentes ¿Cómo? del Servicio Penitenciario Federal. Lo que estás escuchando. ¿Encapuchados los agentes? Sí. Exactamente. Yo volví a hablar con Matías, te imaginás, después de esto y además cuando hizo la denuncia, y lo que él me decía es, yo al principio cuando hablaba de esto estaba nervioso, me costaba contar todo porque además tenía miedo. Bueno, contó todo en esa declaración que está hoy en un juzgado federal y en una fiscalía. También hay una causa en Morón. Hay un juez federal de Morón que está investigando qué pasó en el penal de Marcos Paz, con el impulso muy fuerte de la investigación de la fiscala Mariela Laboceta, que está diciendo, ojo, porque acá hay violación de pactos internacionales. Acá puede haber delitos graves por los que el Estado argentino puede tener que dar cuenta a nivel internacional. Bueno, eso es algo realmente novedoso que se empezó a investigar, que está teniendo el impulso de 2 fiscalías y que yo diría que si alguien tiene voluntad de investigar, no va a quedar en el Servicio Penitenciario Federal. ¿De quién depende hoy el Servicio Penitenciario Federal? Ministerio de Seguridad. Bueno, De esto Bullrich. nunca había sido así, ¿eh? El Servicio Penitenciario dependía del Ministerio de Justicia. Hoy depende de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. La cuestión de que a todos, en todos lados, les pregunten a qué partido político pertenecen, en qué organización militan, quién los mandó, quién les pagó. ¿Vos crees que es una conducta habitual cuando te reciben en un penal o en una comisaría? Esto lo contaron decenas de los detenidos, ¿eh? No lo contaron 2 nada más. Lo contó Matías también, lo contó Remigio, el vendedor de empanadas, lo contaron varias de las personas que estaban en la movilización. Bueno, va a haber una denuncia también sobre este tema.
porque este tema puede ser violación a la ley de inteligencia. No se puede perseguir a nadie por lo que piensa, por dónde milita, por la organización a la que pertenece y además armar un archivo con todo lo que diga o lo que lo obliguen a decir sobre su militancia o no militancia. Claro. ¿No? Bueno, prepárense porque de esto también va a haber una denuncia. Gracias, Irina. Y seguimos este tema. Sostenemos una agenda que, como decíamos en el comienzo, si no es que hay una decisión concreta de observar qué es lo que está pasando con estas personas que fueron detenidas y luego liberadas, y las que están todavía detenidas por las razones que comenta Irina, bueno, podrían quedarse a merced del viento. Quiero preguntarle a Fer Cerolini, hablábamos antes, Javier Milei hace sus viajes, busca inversiones. Es muy importante para la Argentina que lleguen inversiones, también para el gobierno de Javier Milei, para tener los dólares que necesita eventualmente para abrirle el cepo. Algunas inversiones que parece que si no se abre el cepo en realidad no vienen, es el huevo o la gallina. Pero respecto de esto, Fer, hay un caso puntual que te llamó la atención. ¿Cuál? Lo que me están diciendo, bueno, estaban diciendo que después del corte habláramos, pero lo tiramos ahora. Bueno, no, porque no estoy escuchando, No por estás eso, escuchando. perdón. Bueno, una de las empresas que Milei debería más admirar, ¿por qué país se admira a Milei? ¿Cuál es el que más viajes hizo? Estados Unidos. Estados Unidos. ¿Cómo se llama a los que le dijeron el otro día que está el hijo de la escultora famosa argentina? Marta Minujín. Marta Minujín, el hijo. Sí. Dirige AmCham, ¿cómo se llama? AmCham. Bueno, esta La es Cámara una de de Comercio las- Argentina Norteamericana. Una de las empresas más grandes de AmCham, Procter & Gamble. Se va del país. Se va de la Argentina. Además, Eso es una de las transnacionales mayores del mundo. Mayor del mundo, sí, Bien. sí. Además lo llamativo es, se ve que no está muy ilusionada porque, fíjese, ¿en qué año entró a Argentina? En el año que Milei dice se generó uno de los hechos mayores y más importantes con su ex amigo Cavallo, que fue la convertibilidad. En el 91 entró Procter & Gamble, exactamente hace 33 años. ¿Y cuándo se va? Cuando este muchacho acaba de sacar la ley base. ¿Qué pasa? ¿Cómo puede Claro, ser? debería ocurrir exactamente lo inverso. contrario. No, pero una Ahí, cosa. Miren las marcas que maneja esta A ver, empresa. sí, Un Hernán. asterisco no menor. Ahí vamos a las marcas. Procter & Gamble vende productos de consumo masivo, artículos de limpieza mayoritariamente. Sí, tontos no Eso son, está, claro. claro, está asociado a cómo nos va a nosotros. No es la minería en alguna provincia. ¿Se entiende la diferencia? Heller decía antes eso. Puede ser que a algunos sectores le vaya bien. A ver si entiendo. Mire, Todos ahí los están- productos que ahí voy a están vender, las a ver cuáles son Mire, las marcas. bueno, y volvemos ahora a hablar. lo va a poder seguir comprando. Ahora le voy a explicar A cómo. ver, Pero dale. mire los productos que tienen, por ejemplo. A ver. Ahí está. Pantene, Gillette, está Pampers, los pañales. Los pañales. Oral-B. Oral B. Head and Shoulders. Always. Always es para las Claro. señoritas. Es Bueno, decir, algunos de los tantos que tiene, ¿no? o empresas que dicen, bueno, yo me quedo acá, me quedo en la Argentina si yo puedo vender estos productos. Se puede si hay vender, mercado después, para claro, estos y además productos. que teóricamente van a levantar el cepo. Teóricamente, si creen mi ley, en 10 minutos van a levantar, dentro del año levantan el cepo y el año que viene rebotamos en B. Sí. ¿Por qué no te quedás con Oral B? Sí, La, por ejemplo. la otra B, por ejemplo, ¿no? Sí. Bueno, ¿qué pasa? Oral ¿Quién la B agarró? corta. La agarró el grupo New Sun, Sí. que es un grupo importantísimo. Estos tienen 800 empleados directos y como 4.000 personas que están vinculadas al negocio, porque esto está en todos los supermercados. Es enorme. Tiene planta en Munro, tiene planta en San Luis. Bueno, el negocio va a seguir, las marcas van a seguir, pero van a ser como una franquicia que va a continuar en la Argentina. New Sun, el grupo tiene, en este momento tiene marcas, es el grupo de Rubén Quiero hacer una Chernájovski. pregunta honesta. Que trabaja en Tierra del Fuego. Ese es un grupo muy Bueno. potente que tiene miles de empleados y tiene Atma, tiene Motorola, está asociado con Motorola, tiene Philco, Siam, tiene Noblex. Bueno, son productos para el hogar y quiere ampliarse. Por suerte va a quedar los productos van a quedar. Pero realmente llama la atención la falta de confianza en este muchacho. ¿Qué me iba a decir? No, pregunta honesta. Hay veces que, primero la doble vara, cuando en otros gobiernos se van Claro. empresas salían Todas todos las lados, empresas, ¿no? todas las notas Sí. es, la empresa Newsan se quedó con Procter & Gamble. Y no que sea Procter & se Gamble. va a la principal multinacional norteamericana de la Argentina. La parte honesta es si Procter & Gamble está haciendo alguna reestructuración que va más allá de lo que está pasando en la Argentina. No Esa es dijeron otra eso, pregunta. no lo están contando Bueno. así. No es que está pasando en los países vecinos, Bien. no. no está Gracias, pasando Fer. eso. Bueno, llegó el momento de ahorrar en combustible. ¿Sabías que si te pasás a GNC ahorrás miles de pesos por mes? Pensá en gas argentino, pensá en economía y medio ambiente, pasate a GNC. Tanda.
Bien, seguimos en QR hasta las 11 de la noche, segmento que también nos importa y mucho. Nuestro programa tiene que ver con el Club de la Casta. Apertura. Yo hice campaña diciendo que voy a hacer el ajuste. Y que el ajuste no lo paga la gente de bien, lo pagan los delincuentes. Lo paga la casta, lo paga la casta. Noches frescas en la Argentina, noches frescas en Buenos Aires. Bueno, aquí tenemos el carnet de nuestro invitado de hoy, o de un nuevo socio. Es Gervasio Muñoz, es el presidente de la Federación Nacional de Inquilinos. Ese es su número de socio, que representa, es un socio particular, porque representa a muchos otros socios y socias, que tienen que ver con inquilinos e inquilinas, que, a sabiendas o no, son parte de la casta. Es decir, bienvenidas y bienvenidos al Club de la Casta. Me voy hacia el living, allí nos está esperando Gervasio. ¿Qué dice, Gervasio? ¿Cómo andás? Bien. Buenas noches, gracias por estar aquí. A vos, Pablo. Bueno, hay una pregunta, y ustedes hicieron un trabajo muy importante, de alguna manera tratando de sacar conclusiones sobre el impacto que tuvo el decreto de necesidad y urgencia número 70 en la desregulación de los alquileres. Había una ley que efectivamente quedó afuera, no está más vigente. ¿Con qué resultados? ¿Cuál es la situación hoy de inquilinos e inquilinas en la Argentina? Primero esto, el decreto sigue vigente y aunque no se hable mucho del decreto, el impacto es terrible en varias cuestiones y en particular en lo que tiene que ver con todos los alquileres de vivienda de Argentina, que no solo derogó la ley de alquileres, sino que además modificó el Código Civil por decreto, una cosa bastante loca de imaginar. El Código Civil fue modificado después de un montón de sesiones en el Congreso, de discusiones. Acá vino un tipo y de un día para el otro lo modificó. En esas condiciones nosotros desde enero que medimos qué va sucediendo con los inquilinos y las inquilinas, porque básicamente no hay Estado ni nacional ni provincial que mida lo que sucede con el acceso a la vivienda. Sí. No hay datos oficiales. Hoy el acceso a la vivienda no es tanto un crédito hipotecario, más bien se consolida en la posibilidad de alquilar o no, o de sostener un alquiler. Sí, cuando vemos el volumen de gente que accede a la vivienda por el crédito hipotecario, el volumen de gente que accede a la vivienda en alquiler, por supuesto que es una cosa que hablar de crédito hipotecario en la Argentina es nada más que para ocultar todo el drama de la vivienda que existe, ¿no? Hay 11 millones de inquilinos en la Argentina y ahora el Banco Nación de 25.000 solicitudes para crédito UBA otorgó 400. Por lo tanto, hablar de crédito hipotecario en Argentina es tapar la situación de esas 11 millones de personas que alquilan. Es para tapar. Inclusive, plantear que la única solución al acceso a la vivienda es el sueño de la casa propia es para no discutir un problema muy grave y estructural en la Argentina, que es que las condiciones para acceder a la vivienda son muy, pero muy complejas. Ahora, se decía, bueno, se desregula el alquiler y entonces inmediatamente van a bajar los costos del alquiler. Va a haber más propiedades para alquilar y va a ser más barato. ¿Eso ocurrió o no ocurrió? No, ocurrió obviamente todo lo contrario. Y es que el mercado inmobiliario, al poder fijar cualquier tipo de condición, está haciendo barbaridades. Y eso es lo que nosotros vamos midiendo, ¿no? Básicamente es una flexibilización de las condiciones para alquilar vivienda en Argentina, que es contratos cortos, actualizaciones del precio del alquiler cada vez más frecuentes, cada 3 meses, cada 4 meses, atado a la inflación, y un montón de guita para poder ingresar a un alquiler. Creo que tenemos placas para compartir respecto de los valores de los alquileres. Un trabajo que ha hecho la Federación de Inquilinos, que nos vas a poder ir narrando, Gervasio, si te parece. ¿Cuáles son las referencias? Yo diría que hay algunos datos súper interesantes. A ver, estoy viendo ahí en pantalla, 40 y 50% son... Bueno, este es uno de los datos más importantes, creo yo, y es... Nosotros lo que medimos fue cuánto se paga de alquiler en junio en diferentes provincias, aquellos que firmaron bajo el DNU y aquellos que firmaron bajo la ley de alquileres, que todavía siguen bajo la legislación anterior. ¿Sí? Cuando uno ve el precio del alquiler
de aquel que firmó bajo DNU paga un 40 a un 50% más que aquel que está pagando un alquiler bajo la ley de alquileres. Y esto es para mí lo que explica tarde la campaña en contra de la ley de alquileres. Cuando el mercado decía que esta ley era peor para los inquilinos, porque todo lo que decían, etcétera. Lo que se decía era que al estar regulado había menos viviendas y entonces aumentaban el precio. Los precios. Y bueno, pero pará, yo digo, 40 y 50% del momento en que firmaste con la ley de alquileres a firmar ahora, ¿qué pasa con la inflación? ¿Cómo es la relación con la inflación? No, lo que nosotros medimos es el precio del alquiler de junio. ¿Sí? En dos sectores diferentes. El que firmó contrato bajo las condiciones del decreto y bajo las condiciones de la ley. Está bien, pero en el mismo mes de junio, el que tiene contrato bajo el DNU paga hasta un 50% más en el mes de junio. Tenía un contrato con la ley de alquileres. Que el que tiene un contrato bajo la ley de alquileres en junio pagó un 50% menos. Impacto directo. Impacto directo sobre el precio del alquiler, obviamente mucho más alto. Eso pese a que este mes, lo dijimos acá, hubo un aumento como el que tenía que... Totalmente. Como el 200%. 233%. 233. A pesar... Pese a eso, los que alquilaron... Sí, por una razón bastante sencilla, y es que ese 233% de actualización por ley de alquileres está 70 puntos por debajo de la inflación y que los contratos no están atados a la inflación, ¿no? Claro. Y que además vienen con toda una lógica en donde siempre aumentaban por debajo de la inflación. Por lo tanto, es muy frecuente escuchar a inquilinos e inquilinas que están bajo la ley de alquileres diciendo, che, yo estoy pagando muy poco. Bueno, obviamente que la ley de alquileres era para eso y era sobre todo para proteger el salario y que puedas pagar los alquileres. Equipo, pregunte, porque o son inquilinos o tienen personas que son mayormente No, inquilinas. yo alquilo, tengo varios departamentos alquilados. Usted es dueño que alquila. No, yo te quería preguntar una cosa, porque lo habrás visto en el staff report del Fondo Monetario. El Fondo Monetario elogia la política vinculada a la cuestión inmobiliaria y dice, bueno, la modificación de la ley permitió algo que acá se repite mucho y que creo que vos no estás de acuerdo, que básicamente se movieron por debajo de la inflación los alquileres y que además se disparó la oferta básicamente de alquileres, lo cual da, digamos, terminás diciendo, qué bien, funcionó. El Fondo Monetario ya el año pasado había dicho que había que terminar con la ley de alquileres. Y eso se intentó en el gobierno anterior. Fue una orden del fondo. Una orden que ahora el Fondo Monetario está dando a España, que también votó una ley de vivienda, y el Fondo Monetario le está diciendo a España, terminen con la ley de vivienda, que básicamente lo que hace la ley de vivienda de España es regular el precio del alquiler. ¿Qué dice el fondo? A cambio de no regular el mercado inmobiliario, pongan un impuesto a la vivienda vacía. En Argentina no se puede por la Constitución, ¿sí? Pero obviamente que es para recaudar y pagarle a ellos. ¿Qué pasa con lo que se dice acerca de que crece la oferta y que los precios van por debajo de la inflación? Y me parece una oportunidad piola para decirlo. Todas las estadísticas que se elaboran de precio de alquileres, menos la nuestra, se elaboran en función de un portal web. Un portal web y se mide sobre el alquiler en la ciudad de Buenos Aires. Ese portal web hoy tiene alrededor de 10.000 avisos de alquiler para la ciudad de Buenos Aires, mientras que en la ciudad de Buenos Aires, en la actualidad hay 500.000 viviendas en alquiler, o sea, 500.000 contratos. Entonces, punto uno es, primero, una medición sobre una porción muy chica de los alquileres en la ciudad de Buenos Aires. No es representativo. Bajo ningún punto representativo. Pero lo otro que tampoco se dice es que esa misma portal, esa misma empresa que tiene el portal web, tiene otra empresa que produce permanentemente avisos falsos. Entonces vos cuando entras a Zona Prop y buscás esos avisos falsos que dicen, este aviso es ficticio, por favor no llamar, pero vos cuando ves el aviso dice, ¿qué cosas dice? Dice, departamento de 4 ambientes en Saavedra, 200.000 pesos de alquiler. O sea, los avisos falsos están puestos para distorsionar la percepción sobre la realidad. ¿Quién publica esos avisos falsos? ¿Pero quién dice la misma empresa. ¿Pero quién dice que es falso, por favor, no llamar? Que te avisan. Lo dice el aviso. Y entonces, ¿y el que lo mira, qué dice? El que lo mira está buscando un alquiler, dice, che, esto es rarísimo, y pasa.
Ahora, no está hecho para eso. Está hecho para que cuando se hace el scrapping Parezca sobre que todos pagan ese eso. sitio web y vos midas, che, a ver los alquileres en Saavedra en Todos- junio. todos che, garpan mirá, eso. Bajó, Está 200.000 pesos, un 3 O sea, ambientes está en toqueteando la Saavedra. estadística, está Siempre está lo toqueteando hicieron. el indicador. Como lo hacían durante la ley de alquileres. Durante la ley de alquileres, ese portal, que por lo único que no nombró es porque vivo de cartas documento, entonces prefiero no nombrarlo, o lo pueden nombrar ustedes y les llegue la carta documento a ustedes. Pero durante la ley de alquileres, yo busco alquileres en esa página web, te llegaban mails diciéndote que la ley de alquileres era un desastre para los inquilinos. Bueno, sobre eso, lo más grave no es tanto esto. Lo más grave es que el presidente de la nación diga que los precios bajan por un portal que se dedica a eso. Yo no tenía idea que la estadística o que los datos que se utilizan para hacer esa aseveración tenían que ver con un portal que además funciona de la manera en que lo Sí, tienen en que un lo bot planteas. que también se Ok. puede entrar a Perdón, la página ahora, del bot. desde que salió la nueva forma de poder alquilar, que es Desregulada. dado de Sí. baja a la ley Sí. anterior, porque no es una nueva ley, sino que se cayó la ley. Bien, ¿hay más casas y departamentos alquilados o menos? Porque hay que, ya todos los que creían vivir muy contentos del Airbnb, no sé cómo se llama, están muertos. Airbnb sigue subiendo. Pero no viene nadie acá. La Pero Argentina- sigue subiendo la dolarización de los alquileres en algunas zonas. Pero nosotros usamos, hay una organización que mide departamentos publicados en Airbnb en las grandes ciudades del mundo. Y en la ciudad de Buenos Aires, desde el decreto, sigue aumentando la oferta por Airbnb dolarizada. Yo creo que es un fenómeno que va por otro lado, más en esta ciudad. Lo que sí sucede es que la situación sigue siendo cada vez más dramática para los que tenemos que pagar alquileres, porque hoy ya no se discute, che, el índice está muy alto. Hoy lo que sucede realmente es que firmás un contrato hoy y no sabés si en 5 meses o 6 meses lo vas a poder seguir pagando. La otra cosa, Gervasio, yo no sé si ustedes lo tienen medido, yo tengo casos, pero no una medición general. Están llegando a pedir 5 meses y muchas veces en dólares. 5 meses, Claro, no, ¿meses no para 2 qué? o 3. Perdón, 5 meses para para ingresar. alquilar, 5 meses Para para entrar, alquilar. para entrar. Para entrar, exactamente. Está llegando a 5 meses. La ley de Tengo casos, alquileres digo. planteaba varias cosas. Uno, que no te pueden cobrar más de un mes de adelanto. El decreto eliminó eso. La última vez que había sucedido algo así fue Videla Martínez de Oz, que también desreguló en nombre de la libertad. La publicidad de Videla decía, vas a poder elegir dónde alquilar, porque ya no va a estar el peso del Estado. Decía la publicidad, de Videla. Suena conocido. Desregula Videla los alquileres en Argentina, que venían regulados desde Irigoyen, y que hace que puedas pagar, te puedan pedir un año por adelantado. Viene la hiper, la inflación, Rodríguez, etcétera, y los dueños de la vivienda te pedían un año y medio por adelantado para ir a comprar, ¿sí? En esta ocasión, con el decreto hicieron lo mismo, una idea de Graciela Camaño, fue, que pusieron en el decreto. Además, el depósito. La ley decía 1 mes de depósito por los 3 años de contrato de alquiler. Hoy te pueden pedir 5 meses de depósito, el decreto lo permite. Pero Graciela Camaño, ¿qué puso? Eso es lo que no entiendo. Graciela Camaño, cuando fue la discusión por la modificación de la ley de alquileres en el Congreso Nacional, propuso en su dictamen, era un dictamen propio, que se vuelva a ese régimen, como era en la dictadura, que te podían pedir por adelantado lo que se le antoje al mercado inmobiliario. Una cosa muy extraña, porque además en la declaración jurada de Camaño figuraba una deuda millonaria con el Colegio de Corredores Inmobiliarios. Gervasio, a ver, sé que hay muchos más datos que son importantes para hacer una valoración de la desregulación contra la situación de la ley de alquileres. Me quiero quedar con el dato con el que arrancaste. Vos comparás un contrato bajo ley de alquiler y un contrato en desregulación, es decir, libertad de mercado mano a mano, y tenés un 40 o un 50% más caro los alquileres. Sale más caro alquilar cuando hay libre competencia y oferta y demanda. Ya que eran los padres, la libre Sí, competencia. sí, es el mercado.
En realidad. El mercado son los padres. Sí. Gervasio, gracias y bienvenido, tristemente, al Club de la Casta. No, por favor, gracias a ustedes. Nos vamos a una tanda y seguimos en QR, dale. Bueno, muy bien. Hoy hubo una audiencia muy importante de periodistas argentinas en el Senado de la Nación. Martín, Irina. Bueno, lo que se hizo en el Senado, la Asociación Periodistas Argentinas lo que hizo fue, por un lado, presentar un informe que se llama La cultura del acoso, punto y aparte, a raíz de las denuncias de 19 mujeres de acoso sexual contra el periodista Pedro Brigger. El objetivo de esta conferencia de prensa que se hizo, de esta exposición, primero fue hacer público el tema, pero además tratar de instalar que esto es una problemática que atraviesa los medios de comunicación, que atraviesa a las universidades y a otros ámbitos. Las víctimas que han hablado han sido periodistas, han sido vecinas de Brigger, han sido estudiantes, y lo que se pide es una disculpa pública, lo que se pide es un proyecto, una ley que regule todo esto en estos ámbitos. De mi parte quiero solidarizarme además con las víctimas que han padecido estas situaciones, y lo que celebro de alguna manera de esto que ha ocurrido es que no se normalice, que no se naturalice, y que quienes vienen, quienes siguen, quienes trabajan en estos espacios, las más jóvenes quizá que nosotras, vivan una experiencia distinta, libre de estas situaciones que afectan tanto la vida y el ejercicio de la profesión. Todo QR como programa se solidariza con las víctimas. Martín. Hay una cosa que para mí me resulta muy interesante, que es que en la presentación de periodistas argentinas no hay una ilusión punitivista. Porque finalmente eso no cambia nada. Yo no digo que el Código Penal no deba existir. Lo que digo es que pensar que las situaciones se resuelven, o las de incomodidad, o las de acoso, o las de abuso, se resuelven solamente con denuncia, me parece que es ilusorio, y además no conduce a nada. Aquí lo que hay en la presentación y en el documento, por los 19 casos de acoso, que eso parecería que fue así, eso sí es acoso, sí. Es discutible o no si fue también abuso. Lo que hay en esto es un llamado a cambiar lo que el documento denomina la cultura institucional, en medios, en empresas públicas, en empresas privadas. Cambiar el sistema de convivencia, cambiar protocolo, cambiar costumbres, no algo formal, sino algo real. Me parece que una de las cosas interesantes es que apunta justamente al nudo de la vida cotidiana laboral también. Por eso yo hablaba de lo que experimentamos, lo que vivimos, las mujeres en los lugares donde trabajamos, en este caso particularmente en los medios y en otros ámbitos, ¿no? En este caso se ha dado también en ámbitos educativos donde bueno, se revelaron algunas situaciones vinculadas y de muchos años atrás, a Brigger. 30 años de estas historias, y bueno, y ha pasado lo que está pasando en otras circunstancias, que es que a veces las mujeres necesitamos empezar a compartir lo que nos ha pasado entre nosotras para poder salir a contarlo, y como decía Martín, no con un afán de castigo penal, por así decirlo. Quien quiera denunciar obviamente puede hacerlo, sino con el de cambiar las prácticas históricas que tanto nos han afectado. Nos quedan 2 minutos apenas. Íbamos a trabajar con Hernán la situación de pobreza e indigencia en la Ciudad de Buenos Aires. Creo que lo podemos dejar para mañana, sí, claro, con más tiempo. Tema muy importante. Además, durante el fin de semana, 3 personas en la Ciudad de Buenos Aires murieron de frío. En situación de indigencia murieron de frío. Lo vamos a hacer mañana con más detalle y como corresponde. Pero sí una mención, si te parece, Martín, algo que te llamó mucho la atención, que tiene que ver con la intención del Reino Unido de explotar en Malvinas el recurso petrolero. Se trata de una empresa israelí, no es una empresa estatal israelí, sí, pero es una empresa israelí. El gobierno de Alberto Fernández, cuando Guillermo Carmona era secretario de Malvinas y antes había sido Daniel Filmus secretario de Malvinas, en los 2 casos hicieron una protesta. El tema no es nuevo. Lo que es nuevo es el avance. Hay 2 cosas nuevas. Uno es el avance, porque se vienen las licencias de explotación
dadas por los malvinenses, por los kelpers. Ese es un tema nuevo. Y el otro tema nuevo es el silencio del gobierno argentino. Y en diplomacia, el que consiente, ahí sí el que calla otorga. En la vida no siempre es así. Digo, se puede hacer gambetas. En la política también se pueden hacer gambetas. En diplomacia, el que calla otorga, porque esto queda escrito. Queda escrito cuando protestás y queda escrito cuando no protestás. Es decir, que consentís. La Cancillería Argentina no dijo nada. No, por el momento nada, cero. Martín, Fer, Irina, Hernán, gracias, y hasta mañana. Nos vamos, como vinimos, con las voces del día. Quédense en A24. No me lo perdería. Ya viene Babi Checopar para hacer Basta Babi. Insisto, nos vamos como llegamos con las voces de esta jornada. Pasen muy bien. Para mí es un hipócrita. Mirá el video cuando él vota a favor de la eliminación del impuesto a las ganancias. Me parece que van a tener que ser más claros con el mercado y tener un plan por un poquito más armado. El padre de la convertibilidad también es el responsable que hayamos tenido la peor crisis de toda la historia en 2001-2002, porque no vamos a creer que de la Rúa fue la causa de por qué tuvimos la peor crisis de la historia. De voir quelle direction notre pays prend, avec un grand soutien à un parti qui est contre nos valeurs, les valeurs de vivre ensemble, les valeurs de respect. Todas las políticas que nosotros creemos que son buenas para la Argentina, que propone el presidente Milei, en el Congreso las acompañamos y eso se tiene que fortalecer. El tiempo dirá si eso termina en una coalición electoral. Yo creo que el viernes se anunció una especie de plan Bonex para los bancos, con otro nombre, con otro tipo de deuda para la compensación, pero es lo mismo que hizo Herman González. Puede pasar que el presidente de manera muy arbitraria tome una foto tomada en las propias redes sociales de la radio, una actividad pública de un laburo que estamos haciendo, y que eso te genere odios, señalamientos, que no importa, porque eso no es discutir el fondo del asunto, sino el señalamiento. Ese abandono del gobierno nacional no puede ser sustituido por los gobiernos provinciales, porque por algo somos un país, se llama Argentina, y hay que gobernarlo acorde a los derechos que garantiza nuestra Constitución Nacional.